SER Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Ya es viernes, es 7 de mayo y hemos llegado al fin de semana en el que termina el estado de alarma. Esto supone un importantísimo cambio de fase en la gestión de la pandemia, principalmente porque desaparece la herramienta legal que hasta ahora ha permitido limitar nuestra movilidad, pero también implica un evidente riesgo respecto a la percepción social del virus. Riesgo de que demasiada gente interprete que la pandemia ya ha pasado, que sin estado de alarma este virus ya no represente ningún peligro después de 17 meses de restricciones, muchísima fatiga y un debate algo viciado sobre lo que es y no es la libertad. Puede haber una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las medidas que dependen individualmente de cada uno se tienen que seguir aplicando y las comunidades autónomas van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión de la enfermedad. Y es importante esto que recuerda Fernando Simón porque se espera un sábado noche agitado, a pesar de que la presión de las UCI sigue siendo muy alta. En Madrid, por ejemplo, están al 42% de ocupación. La mayoría de las comunidades han renunciado a buscar el aval de los tribunales que les permita mantener esas restricciones del estado de alarma, así que muchos cuentan ya las horas para vivir una noche de verbena sin toque de queda y con la vuelta del ocio nocturno hasta la madrugada. Es lo que va a pasar, por ejemplo, en Andalucía. Allí la Junta ha pasado de reclamar al Gobierno la prórroga del estado de alarma a abrir de par en par este fin de semana. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Sí, desescalada y medidas entre fases. En la primera se elimina el toque de queda, se abre el perímetro de la comunidad, los bares pueden abrir hasta las 12 de la noche, vuelve el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada y solo se permitirán pistas de baile en exterior y en municipios en nivel 1 de alerta de contagio. Se aumentan los aforos con 8 personas en mesas en interior y 10 en terrazas y se mantienen las distancias entre espectadores en los teatros. Los jueces deben decidir si se pueden mantener los cierres de los municipios con más de 5.000 habitantes y que superen una incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Si son menores se estudiará caso a caso. Medidas que estarán en vigor hasta el 31 de mayo cuando empezará una segunda fase llamada de avance y en la que habrá mayores alivios. El 29 de junio se prevé que comience la última fase de normalidad. Y Andalucía no es la única. Sara Selva, buenos días. Hola Pablo, buenos días. Hay comunidades que han apurado hasta este viernes para explicar qué pasará en su territorio, pero a esta hora, ¿cuál es el mapa de restricciones que va a quedar cuando mañana por la noche decaiga el estado de alarma? Pues se puede dividir en dos el mapa. Están las que a partir del domingo dicen adiós al toque de queda y las que quieren mantenerlo. En el primer grupo, además de Andalucía, está Aragón, Castilla y León, que aunque lo mantiene cierra los bares a las 12 de la noche, igual que Extremadura. En Asturias y Galicia los restaurantes tienen una hora más, hasta la 1 de la madrugada, aunque Feijóo va a pedir a los jueces que le dejen limitar las reuniones de no convivientes durante las noches. Non tería sentido que lle pidamos aos bares que pechen ás 23 horas e instalar o bar ou o restaurante nas casas. En Cataluña quieren limitar las reuniones a un máximo de 6 personas. La Rioja ha establecido un semáforo de restricciones y no sabemos aún qué va a hacer Madrid o Murcia. Y luego están las que van a pedir permiso a los tribunales para mantener el toque de queda, que son la Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra, Cantabria, en función del municipio, y Castilla-La Mancha, aunque Paje lo ve improbable. Ya les adelanto que es bastante difícil que se pueda mantener el toque de queda. Lo quiere mantener también Euskadi, que va a recibir de hecho hoy la respuesta de los jueces, porque la única que de momento cuenta con el visto bueno de la justicia para seguir con el toque de queda es Baleares. Allí el Tribunal Superior de Justicia ya lo ha avalado. Y esto que han decidido los jueces en Baleares no tiene precedentes, porque por primera vez dota a una comunidad autónoma la capacidad de limitar un derecho fundamental como es el de la movilidad, aunque no haya estado de alarma. No todos los magistrados están de acuerdo con esto, y en el Supremo tienen dudas sobre el papel de árbitro que le ha atribuido el Gobierno, vía decreto, para resolver los conflictos jurídicos que se puedan plantear a partir de ahora si una comunidad quiere imponer una restricción y se la tiran los juzgados. Informa Alberto Pozas. En este informe de urgencia, el Gabinete Técnico del Supremo detecta una decena de problemas, la mayoría prácticos. Por ejemplo, cómo va a intervenir la abogacía del Estado en el proceso si no puede hacerlo en primera instancia, y denunciando incluso que el decreto es confuso y ambiguo cuando habla de plazos y partes implicadas. Este informe pasa ahora a manos de los jueces del Supremo, que a partir de la semana que viene van a tener la última palabra sobre las restricciones que impongan las comunidades autónomas, pero sin estado de alarma. Como recordaba ayer el Supremo en un comunicado, en cualquier caso el informe no es vinculante para los jueces y por tanto no implica que vayan a asumir esa opinión.
Otro detalle, para nada menor, es que para recuperar la libertad que todos recordamos, hay que acabar antes con una pandemia que es global y la herramienta para conseguirlo es la vacuna. Los líderes de la Unión se van a reunir hoy en Oporto y discutirán si la mejor opción para producir más dosis es suspender las patentes de los laboratorios, como quiere ahora Estados Unidos. La Unión Europea está lista para negociar cualquier propuesta que ayude a combatir la crisis de una forma efectiva y pragmática. Y precisamente por eso estamos listos para debatir cómo la propuesta de Estados Unidos de liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 puede contribuir a cumplir ese objetivo. Pues Ursula von der Leyen piensa que sí. Bueno, lo piensa ahora que Joe Biden ha dado el paso, porque hasta hace 2 días decía justo lo contrario. En la cumbre de hoy, Pedro Sánchez defenderá que, además de suspender las patentes, hay que garantizar que los países tengan capacidad de producción. Pero a quien tendrán que convencer de verdad en Europa es Angela Merkel, porque no le gusta nada esta idea. BioNTech, uno de los laboratorios implicados en el desarrollo de las vacunas, es alemán y se ha desplomado en bolsa en cuanto se ha reabierto este debate de las patentes. Berlín, Carmen Viñas. A diferencia de Washington, el gobierno alemán no cree que liberar la patente de las vacunas vaya a reportar beneficios rápidamente. En su opinión, el factor que reduce la producción de vacunas es la muy limitada capacidad de elaboración y sus altos estándares de calidad, no las patentes. De ahí que el ejecutivo de Merkel prefiere emplear sus esfuerzos en mejorar las capacidades de producción. Las patentes, según su punto de vista, deben protegerse porque son fuentes de innovación y deben seguir siéndolo en el futuro. BioNTech, la principal vacuna descubierta en suelo europeo, ha rechazado anteriormente la liberalización de su patente. Quiere, en cambio, conceder licencias a fabricantes seleccionados para poder garantizar la calidad de la vacuna y evitar peligrosas falsificaciones, aunque todavía no ha dado ninguna. Su socio estadounidense, Pfizer, se ha mostrado explícitamente en contra de la propuesta de Biden. Su presidente, Albert Bourla, argumenta en la misma dirección que el gobierno alemán e insta a acelerar la producción en las plantas existentes. Aquí ya tenemos a 5 comunidades autónomas que han empezado a citar a menores de 60 años para recibir su vacuna. Nuestra sanidad pública avanza con esta campaña y lo sigue haciendo de récord en récord, Adela Molina. Más de 573.000 dosis administradas, nuevo récord diario, de las que 310.000 fueron segundas dosis, también cifra máxima hasta ahora de personas inmunizadas. En total, los vacunados con al menos una dosis superan los 13 millones, un 27% de la población, y con las dos, los 5.600.000, el 12%. La secretaria de Estado de Sanidad destacó ayer que entre los mayores de 60 años, más del 80% ha recibido ya una dosis y 1 de cada 3 las dos. Silvia Calzón recordó lo que ha supuesto el COVID para este grupo de edad. Un grupo de edad que ha supuesto desde el comienzo de la pandemia en torno al 70% de las hospitalizaciones, el 65% de los ingresos en las unidades de cuidado intensivo y el 95% de los fallecidos por esta enfermedad. Desde el pasado lunes, en solo 3 días, se han puesto en España 1.300.000 vacunas, un ritmo que, según la Secretaría de Estado, va a continuar este mes de mayo y que incluso se puede acelerar en junio. Y sumen a todo esto India, su dato de hoy, que sigue sin tocar techo. Nuevo récord este viernes con más de 414.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Dicen los médicos que Ángel Gabilondo está muy recuperado de la arritmia que le llevó ayer al hospital. Ha pasado la noche ingresado, pero esperan darle el alta pronto. Fue ejemplar la reacción de Isabel Díaz Ayuso, que se acercó a visitarle ayer al hospital y dijo esto. Solamente desearle, por supuesto a su familia, pero especialmente a él, que se siga recuperando, porque, bueno, es cierto, que hemos pasado una campaña muy dura, que también nos hemos enfadado mucho, pero es una gran persona, está por encima de todo la humanidad y sobre todo pues una persona como él que ha hecho un gran trabajo dentro de las discrepancias, pero sobre todo que es excelente y que es una persona con la que más ha tenido muy buen trato durante los últimos 2 años y al que le deseo todo lo mejor. Gabilondo ha renunciado a su acta de diputado y José Manuel Franco, hasta ahora secretario general del Partido Socialista en Madrid, ha dimitido. Ferraz nombrará hoy a la gestora que tomará las riendas de la federación mientras se esfuerza en aislar al gobierno de esos malísimos resultados del partido en Madrid, aunque se caiga en contradicciones. Extrapolar los resultados de estas elecciones autonómicas al resto de España, pues es intentar confundir los deseos con la realidad. No se puede extrapolar los resultados del PSOE a nivel nacional, insistía el secretario de organización José Luis Ábalos, descartando, por cierto, un adelanto en las generales. Otra cosa es que hablemos de los demás. Lo que sí que podríamos extrapolar, si queremos extraer alguna traslación clara y obvia, es
de una parte, la liquidación del proyecto político de Ciudadanos, pero también hay la expresión electoral de una ultraderecha resistente que sigue insistiendo en condicionar la acción política de la derecha, en este caso del Partido Popular. Tuvo que sortear Ábalos y en general toda la dirección del Partido Socialista este jueves los puñales que llegaron a Ferraz desde Sevilla. Recibí una llamada del secretario de organización que en ningún momento me habló de convocatoria de primarias en Andalucía. Es la reacción de Susana Díaz a la decisión de Ferraz de adelantar esas primarias para elegir a su próximo candidato en Andalucía. Mientras algunos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros de mi partido, a los que también respeto, han decidido plantear un debate para adelantar las primarias en Andalucía que eligiese al futuro candidato o candidata cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones en nuestra comunidad. Es la reedición de la batalla que ya vivimos hace años entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, que ha mostrado mucha más simpatía por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que será también ese rival de Susana Díaz en las primarias. Los militantes van a elegir el próximo 13 de junio, Lena. Sí, el 13 de junio es la fecha y votarán a dos candidatos, Susana Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que anunciaba ayer oficialmente su candidatura con el deseo de que estas primarias sean un debate de ideas y no una confrontación entre compañeros. Yo creo que hay que abandonar cualquier tipo de confrontación y, por supuesto, unas primarias no son una confrontación entre compañeros, son un debate de ideas y de propuestas. Y ahí me van a encontrar. Y es que los socialistas, según expresaban ayer desde la Dirección Federal, quieren estar preparados ante un posible adelanto electoral en Andalucía y evitar así lo que ha ocurrido en Madrid. De momento, desde el gobierno andaluz siguen insistiendo en que no se ha planteado ningún adelanto. Por su parte, Podemos va a reunir hoy a su ejecutiva para decidir la fecha de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación, en la que se va a elegir al sustituto o sustituta de Pablo Iglesias. Posiblemente sustituta, porque es un puesto para el que se perfila la ministra Ione Belarra, como les contábamos ayer. En la cadena SER, Hoy por Hoy. En lo que se tendrá que emplear a fondo el gobierno es en explicar el tema de los peajes en las autopistas. En principio, la propuesta que se ha enviado a Bruselas contempla que a partir de 2024 nos cobren 1 céntimo por kilómetro, o si lo prefieren para entenderlo mejor, 1 euro por cada 100 kilómetros. La medida ha recibido un aluvión de críticas, empezando por los de la oposición. Le pedimos que redujera su gobierno, su número de altos cargos, su número de secretarios de Estado y el dinero destinado a la publicidad institucional. Es una medida absolutamente perjudicial. Si vas en coche ahora también te calzo otros 200 euros. Desde Andalucía mostramos nuestro más absoluto rechazo. La Junta de Andalucía hoy garantiza que no se va a pagar ni un solo peaje. Afirmo amb rotunditat que és una resposta que va tard i malament. No perdonan esta propuesta en la oposición ni tampoco algunos socios del gobierno, a pesar del momento de debilidad que atraviesa el Ejecutivo. Pero, ¿qué opinan las partes directamente implicadas? ¿Cuáles son las posiciones de partida de la patronal, de los transportistas y los usuarios, Sonia Palomino? Pues las patronales de transporte critican la iniciativa porque consideran que va a afectar a la competitividad de los productos. Entre los consumidores, la OCU está en contra de que el gobierno no haya abierto una negociación con todas las partes implicadas ante un peaje al que atribuyen un afán recaudatorio. Su portavoz es Enrique García. Para OCU se trata de un triple gravamen para los ciudadanos, ya que el peaje se une a los impuestos que pagan ya por circular con sus vehículos y que se verán además afectados por el encarecimiento del transporte si se implementa la medida. Facua denuncia que la medida tendrá un mayor impacto en las rentas más bajas y desde la Asociación de Automovilistas Europeos, su portavoz Mario Arnaldo. Los automovilistas ya con los impuestos ya estamos contribuyendo a las arcas del Estado y por eso tengo que rechazar que sean gratuitas. Estamos aportando más de 25.000 millones de euros. Una denuncia similar a la que hacen en el RACE, que dice que es hacer pagar de nuevo por algo por lo que ya se paga. Advierten además del peligro para la seguridad vial porque muchos conductores optarán por trayectos por carreteras secundarias donde se producen la mayoría de los accidentes de tráfico. Lo que ya ha hecho el gobierno es plantear a los agentes sociales una prórroga de los ERTE hasta finales de este verano, Rafa Bernardo. El Ministerio de Trabajo ha planteado a sindicatos y patronal una nueva prórroga de 4 meses de los ERTE
ERTE hasta el 30 de septiembre, manteniendo en líneas generales las características de los ERTE actuales, aunque con algunos ajustes todavía por especificar, por ejemplo, en materia de exenciones de cotizaciones, en materia de sectores que tienen la vía más rápida de acceso al ERTE por haber sido más golpeados por la crisis, o en el tratamiento de los trabajadores fijos discontinuos. Serán retoques en todo caso, nada de fondo, dicen fuentes de la negociación. Una vez que haya cifras sobre la mesa, se prevé un avance rápido de las negociaciones. Hay un nuevo encuentro previsto la semana que viene. Recordamos que según los últimos datos del Gobierno, hay aún 621.000 trabajadores en ERTE. Seguimos muy pendientes de la situación en Colombia, donde una semana después continúan las protestas que comenzaron contra la reforma tributaria que proponía el gobierno de Iván Duque, pero que están derivando en un descontento general por la reforma sanitaria en el país y por la represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Bayo. Sí, miles de colombianos han vuelto este jueves a las calles por 9ª jornada consecutiva para repudiar esas políticas de austeridad de Iván Duque y la brutalidad policial con la que su gobierno responde a las protestas. ¡Velos cómo corren! Andan de civil, andan dando plomo. Le están dando plomo a la gente, sí señores. La policía de Cali, epicentro de las protestas, reconoció ayer que agentes de Paisano han disparado contra varios manifestantes. En estas 9 jornadas al menos 24 personas han fallecido y decenas más han resultado heridas, mientras se extiende por el país los saqueos y el bloqueo de carreteras. El presidente Iván Duque, que ya ha retirado su polémica reforma tributaria, ha iniciado un diálogo social, un diálogo al que por ahora no invita a estudiantes ni sindicatos para tratar de frenar un descontento social alimentado por la crisis sanitaria y económica por la pandemia. Y llegan novedades sobre la situación de la española Juana Ruiz, que es esa cooperante de 62 años encarcelada en Israel. Más de 20 días después, la Fiscalía Militar israelí ha confirmado los cargos que le imputa. 5 graves cargos, entre ellos pertenencia a una organización terrorista. Desde Oriente Medio informa Oriol Andrés. Israel acusa a Juana Ruiz Sánchez de haber participado en una red que desviaba fondos destinados a la cooperación al desarrollo para financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Según el relato israelí, a través de este sistema, decenas de millones de euros provenientes de Europa, incluida España, habrían llegado a esta organización izquierdista considerada terrorista tanto por Israel como por la Unión Europea. La Fiscalía de la Corte Militar defiende que Ruiz Sánchez, como responsable de fondos de una ONG supuestamente implicada en la trama, habría tenido un rol clave. Sin embargo, desde su entorno aseguran que las acusaciones son falsas y se insiste que todo el caso es un intento de Israel de atacar y criminalizar las organizaciones por los derechos humanos en los territorios ocupados. La cooperante, casada con un palestino, vive en la Cisjordania ocupada desde hace 35 años y trabaja también desde hace décadas para la ONG Comités de Trabajos para la Salud. Y en Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson ha intentado rebajar la tensión que se vivió ayer en la isla de Jersey y ha retirado los 2 buques militares que había enviado ante las protestas de los pescadores franceses por las capturas en la zona. Ya lo hizo ayer Francia ante el aumento de la tensión en la isla de la Colonia Británica, en el Canal de la Mancha, muy cerca de la costa de Normandía. Los pescadores franceses denuncian la lentitud para obtener licencias y continuar faenando. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con el pique que hemos tenido en este programa esta semana, y resulta que al final ni Madrid, ni Barça, ni Atleti. El orgullo de nuestro fútbol este año en Europa es el Villarreal. Este es el ambientazo en el vestuario del equipo anoche después de alcanzar la final de la Europa League, algo muy perseguido por el club. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se lo debía a Europa este equipo. Pues sí, la verdad que tenían que vengar aquella eliminación precisamente contra el Arsenal hace 15 años. Ayer fue mejor que el equipo de Londres y ya están en la final en Dansk, en Polonia, ante el Manchester United. Tenemos el orgullo del Villarreal y otro ya eterno como es Rafa Nadal. The winner of the Laureus World Sportsman of the Year Award goes to the incredible Rafael Nadal. Hello everyone. I hope everyone stay healthy and Usain Bolt fue el encargado anoche de proclamar a Nadal como mejor deportista de 2020 en la gala de los premios Laureus. Ojalá el fair play de nuestro tenista más universal calara en la vida política de nuestro país, aunque a veces surge el milagro. Esta mañana, cuando Ángel Gabilondo ha venido a vacunarse, antes de hacerlo se sentía indispuesto y luego ya estando aquí en el hospital ya se ha puesto en manos del equipo médico de este gran hospital, en las mejores milagro manos. Incluso en el último escenario de la mayor confrontación política que se recuerda, como es Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso tuvo ayer el buen gesto de visitar en el hospital a Ángel Gabilondo después de su ingreso por una arritmia.
Esta, además, es la emocionada despedida en Valencia de Isabel Bonic como responsable del PP en esa comunidad, con palabras para los que han sido hasta ahora sus rivales políticos. Gracias, Fran, por todo. Gracias. Jamás pensé que con alguien de Compromís íbamos a tener tantísima afinidad en lo personal que no en lo político. Y gracias, Manolo. Mil gracias. Bueno, a ver si cunde el ejemplo, porque en otras latitudes hay mal rollo, como es en el caso del PSOE. En Madrid incluso le han abierto expediente de expulsión a dos históricos, como son Joaquín Leguina y Nicolás Redondo, por su apoyo a la campaña de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas. Es viernes, es 7 de mayo. Y el día empieza con estos titulares. El domingo decae el estado de alarma y lo hará sin un criterio común para todas las comunidades. Las autonomías podrán acogerse al decreto que les permitirá aprobar el toque de queda sin el aval de la justicia. Andalucía ha sido la última región en anunciar cambios. Desde este fin de semana elimina el toque de queda y abrirá los bares hasta la medianoche. España se suma a la iniciativa de Estados Unidos y apoya la suspensión de patentes de la vacuna contra el COVID. Pedro Sánchez va a llevar la propuesta a la cumbre europea que comienza hoy en Bruselas, aunque no hay consenso entre los países de la Unión. Algunos, como Alemania, lo rechazan. Una gestora dirigirá el PSOE de Madrid después de la dimisión de su secretario general José Manuel Franco. El candidato Ángel Gabilondo también se marcha, renuncia a su acta de diputado. En Ferraz niegan que la debacle del partido en Madrid pueda extrapolarse a otras comunidades. 1 céntimo por kilómetro, eso es lo que pretende cobrar el gobierno por circular por las autovías a partir del año 2024, según el proyecto que ha enviado a Bruselas. Ni la oposición ni las asociaciones de transportistas apoyan la medida. Nueva jornada de protestas en Colombia. El presidente Iván Duque se reunirá el próximo lunes con el comité convocante de las manifestaciones contra la reforma tributaria y que han terminado en denuncias contra la violencia y la represión policial. Hay al menos 24 muertos y 800 heridos. ¿Y qué más destacamos, Sara? Pues que el Consejo General de Farmacéuticos ha escrito al Ministerio de Sanidad pidiéndole que no esperen más y les pongan la segunda dosis de AstraZeneca a los farmacéuticos que han recibido ya la primera. Pero dicen que están en primera línea y que no están completamente inmunizados por una decisión política y no científica, Teresa Rubio. No entienden que haya que seguir esperando a los resultados de un estudio que ni siquiera analiza el efecto de esta segunda dosis de AstraZeneca cuando sí hay consenso científico en el beneficio que aporta. Ana López Casero. Estamos hablando de miles de profesionales de las farmacias comunitarias que deben ser vacunados con esta segunda dosis por ser personal sanitario de alto riesgo que ha estado, está y estará en primera línea asistiendo cada día a los más de 2 millones de personas que cada día frecuentan nuestra red de 22.000 farmacias en todo el país. Y recalcan de lo que no existe evidencia científica es del beneficio de administrar una segunda dosis de un laboratorio diferente. Y hoy se va a realizar el viaje inaugural de la competencia de Renfe, una compañía francesa que pone en marcha su tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Hoy es la inauguración, pero empieza a funcionar el lunes, Eladio Meizoso. A las 10:15 sale de Madrid este tren inaugural en un trayecto que contará con 5 servicios diarios en cada sentido desde el lunes. La directora general de WeGo, Hélène Valenzuela, asegura que vienen a ampliar un mercado con demanda hasta ahora sin cubrir. Hay mucha demanda que no está atendida. Incluso en periodo de COVID, los españoles están esperando esta nueva posibilidad de viajar. La filial del operador público francés ha basado su lanzamiento en la venta de billetes a 9 euros para viajar hasta diciembre. Precios low cost que está replicando Renfe con el Hablo, que el 23 de junio se pondrá en marcha también entre Madrid y Barcelona. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Se queda por aquí Sara Selva y se suma de nuevo Bayo para el repaso de lo más importante que les van a contar hoy la prensa nacional e internacional. Sara, aquí los diarios siguen con esa lenta digestión de los resultados de las elecciones del pasado martes en Madrid. Sí, hay mucho sobre los últimos movimientos del PSOE en Madrid y en Andalucía. Por empezar con Madrid, el editorial del País, la segunda parte en realidad del editorial sobre el 4M, analiza la derrota de la izquierda. Escriben que el fracaso se explica por varios elementos, en parte por la incapacidad del PSOE para estructurarse con eficacia en Madrid, en parte por los errores de la campaña, con una táctica electoral errática, dicen, y en parte por los elementos nacionales, como el rechazo a la gestión sanitaria o a los acuerdos y alianzas de Pedro Sánchez. Dice el País que el PSOE tiene que sacar lecciones de esto, que lo de Franco y Gabilondo son los primeros pasos, pero que hay que ir más allá. Concluir que todos los problemas del 4M sean extrapolables al escenario nacional resulta obviamente incorrecto, pero la izquierda tiene que pensar seriamente sobre lo ocurrido. Va en la misma línea el editorial de La Vanguardia, que dice que la reacción
reacción del PSOE a lo que ha pasado no puede ceñirse al relevo de Gabilondo. Escriben que son demasiados los fracasos encadenados y que el PSOE tiene que comportarse de otro modo. Tiene que reaccionar, dice, aunque pone en duda esto que vende Casado de que ha llegado el fin del sanchismo. Destacan que a Sánchez le quedan 2 años de legislatura con presupuestos aprobados, la vacunación avanzando y los fondos europeos a la vista. Más sobre Madrid, La Razón, que utiliza el verbo purgar. Ferraz purga a Gabilondo y a Franco. Dicen en su editorial que nadie se atreve en el PSOE a hacer una valoración de la derrota y que la ocultan con patéticas declaraciones de algunos de sus dirigentes. Sobre las primarias en Andalucía, dice La Razón que es una operación de distracción con la que parece dar un portazo a lo que pasó en el 4M. En ABC prácticamente elogian en su editorial a Susana Díaz. Dicen que conviene reconocer a Díaz el arrojo de ser otra vez la primera en encararse con Sánchez. Hablan de que esto ha iniciado un incipiente incendio orgánico que amenaza con cuestionar a Sánchez. Y un apunte más sobre las elecciones en Madrid, la columna de Jorge Fernández Díaz de La Razón, que dice que Ayuso, además de ganar, ha recuperado el honor de la sede de Génova. Dice el exministro que Ayuso ha conseguido desmontar la imagen negativa que estaba vinculada al fracaso en Cataluña de la sede. Y en la prensa esta mañana mucho también de las patentes, que va a ser uno de los debates que van a mantener hoy los líderes de los 27 en la cumbre que empieza en Oporto. ¿Qué se cuenta en la prensa internacional, Valle? Pues principalmente en Estados Unidos ponen la vista en esta decisión de Joe Biden, que califican como muy loable, citando a varias organizaciones no gubernamentales, pero difícil de llevar adelante. Dice el Washington Post, por ejemplo, que esta iniciativa pone el combate global de la pandemia en el centro de la política exterior estadounidense, sí, pero hay obstáculos que amenazan con retrasar el despliegue de las vacunas a nivel global y pasarán meses, incluso años, hasta que esta suspensión de las patentes cobre efecto. Y en el New York Times se centran en que, a pesar de que Estados Unidos se muestra a favor de esa suspensión de las patentes, el desafío actual lo plantea Europa. Von der Leyen dijo ayer que sí, que está la Unión Europea lista para discutir ese cambio de la política, pero no respaldó explícitamente el plan de Biden, y esto, sumado a las reticencias de Alemania y también de otros países en la Unión Europea y de Suiza, hace muy difícil que en los próximos días veamos un cambio sustancial en esas políticas. Las patentes también en la prensa nacional, en el editorial de 5 días, por ejemplo, explican que la opción no está tanto en liberalizar las patentes, un proceso complejo dentro de la Organización Mundial del Comercio, sino en facilitar el aumento de la producción con acuerdos entre farmacéuticas y laboratorios y, sobre todo, levantando las restricciones a la exportación. Dicen que dejar que esto se tramite en la Organización Mundial del Comercio podría retrasar la decisión hasta que la pandemia haya pasado a los anales de la historia. Escriben también sobre esto 2 investigadores del Real Instituto Elcano en El País. Lo leo. Es curioso que Estados Unidos, después de haber prohibido la exportación de vacunas y acumular excedentes sin utilizar, aparezca ahora como el líder de la flexibilidad, y que mientras la Unión Europea, que ha sido más generosa y nunca ha dejado de exportar, pueda aparecer ahora como la mala de la película que solo acepta discutir la cuestión a regañadientes. En La Vanguardia también sobre esto. Hay que ser realistas, escriben. Dicen que hay que ser solidarios, pero reconocen que sin la perspectiva de beneficios millonarios, el sector farmacéutico no habría movilizado las inversiones que han sido necesarias para el descubrimiento de las vacunas en un tiempo récord. Y está ganando espacio, mucho espacio, la situación, la violencia en Colombia, tanto en la prensa nacional como en la internacional, Bayo. Sí, por ejemplo, en los diarios colombianos, en El Espectador, leemos una columna titulada El país del apocalipsis. Se entiende el apocalipsis como el fin del mundo, y fácil sería, dice la columnista, decir que Colombia es ese país. Llevamos 15 días con un promedio de 450 muertos diarios por COVID, llegando a los 76.000. Más de una semana con el país paralizado y con las dramáticas consecuencias aún no resueltas. Una vida entera enterrando jóvenes humildes de las fuerzas legales y también de las fuerzas ilegales por una guerra patrocinada desde el poder, viendo como cada vez hay más desempleo, pobres y por tanto también más hambre. Y otra columna en El Tiempo la firma el escritor Ricardo Silva y señala que Colombia ha sido una protesta social saboteada para abrirle paso a la violencia de esos pocos dueños. Habrá que hacer un siglo de silencio por un país al que se viene a perder los hijos por protestar contra el hambre, la pobreza y la exclusión. Sigue con nosotros Antón Meana. Antón, lo que comentabas hace unos minutos, el Villarreal ha salvado el honor del fútbol español ante la tiranía de la Premier. Sí, es muy grande. Estabais con la revista de prensa, firma Diego Torres en El País, la Superliga de un pueblo. Es que Villarreal tiene 50.000 habitantes. Imagínate. En el campo del Arsenal caben 60.000. Y ayer, después de muchísimo tiempo esperando, se han metido en una final de la Europa League. Empezó en 2004, semifinal contra el Valencia. Luego han dejado por el camino oportunidades preciosas, ¿no? Como aquella semifinal que recordamos de Champions contra el Arsenal, la semifinal de la UEFA ante el Oporto, aquel duelo en 2015 con Marcelino en el banquillo ante el Liverpool, y ayer sufriendo bastante al final, pero siendo mejor que el equipo de Arteta en la ida y en la vuelta,
el Villarreal se mete en la gran final, va a estar en Polonia, en Dansk, el día 26 contra el United en un partido inolvidable, y es el triunfo de Fernando Roig, es el triunfo de un equipo que lleva trabajando bien la cantera muchísimo tiempo y que se mete en ese Olimpo de equipos de España que han llegado a una final europea. Estaban ahí ubicados muy bien el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla, el Athletic, el Mallorca, el Deportivo Alavés, el Zaragoza, el Español, el Valencia y desde ayer, Pablo, el Villarreal, que ya está en una final europea. Y vaya orgullo hoy con el que van a salir a la calle los vecinos allí. Y mañana el plato fuerte de la Liga, Antón, Barça Atlético de Madrid. A las 4:15 de la tarde, con la Liga en juego, con la presión de que el Madrid juega contra el Sevilla y los dos también se juegan la Liga el domingo en el Di Stéfano. Es un partido que siempre promete goles, que posiblemente marque el destino de Koeman en el Barcelona y que marque el destino de Cholo en el Atlético. Después de muchísimo tiempo agarrándose ambos a la Liga, se van a jugar medio campeonato a las 4:15 en el Camp Nou. Pendientes de cómo sale el equipo rojiblanco y pendientes de si el Barça es capaz de recuperarse de ese pinchazo de la semana pasada ante el Granada. Partido muy especial, lo contaremos en Carrusel y, como decimos, con un ojo puesto en lo que pase el domingo en ese partido en el Di Stéfano entre el Madrid de Zidane, con el golpe de la Champions, y el Sevilla de Lopetegui, que el lunes prácticamente dijo adiós después de perder en casa con el Athletic Club. Y el tenis, ¿no? En Madrid ya solo nos queda Rafa Nadal, que va a tener un hueso duro en los cuartos, eso sí. Sí, escuchamos hace unos minutos, ¿no? Su premio Laureus, uno más para Rafa Nadal, y va a jugar los cuartos en Madrid. Él sabe que es la única baza del deporte español en este torneo. Por cierto, anoche dijo Feliciano López en el larguero que nos queda Mutua de Madrid para rato, aproximadamente 10 años más del Mutua Madrid Open en la capital de España, y sin la cantidad de gente que querríamos, pero hoy la gente que va a estar en la caja mágica va a disfrutar otra vez con Rafa Nadal, favorito para levantar la copa el domingo en Madrid. Ojalá que así sea. Gracias, Antón, buen fin de semana. Abrazo, buen fin de semana, chao. Y si les faltan planes para este fin de semana, y van algunas propuestas que nos trae Pepa Blanes. Vuelve Angelina Jolie con Aquellos que desean mi muerte. Es un thriller criminal de Taylor Sheridan, guionista de la película Comanchería. ¡Para! No voy a hacerte nada. Solo quiero ver de dónde viene la sangre. ¡No es mía! El olvido que seremos es la adaptación al cine de la novela de Héctor Abad Faciolince, una historia familiar y una defensa de la salud pública que firma Fernando Trueba y que protagoniza Javier Cámara. Prefiero quedar con hambre que muy lleno. La medida de las cosas es lo importante, ¿no crees? Glenn Close ha sido una de las grandes musas de Rodrigo García, el hijo de García Márquez, que vuelve a trabajar con ella en 4 días. Una mirada intimista a cómo afectan las adicciones a las relaciones familiares. Y tenemos también una mirada a la guerra por una mujer, Yasmila Asbani, que en Cuba Disaida, un retrato de lo que fue la masacre de Srebrenica en el verano del 95. Sería un pecado que se desconectaran esta mañana de Hoy por Hoy. Enseguida les va a saludar Àngels Barceló desde el Planetario de Pamplona, dentro de la gira que estamos haciendo aquí en la SER por toda España. Hola, muy buenos días. Hoy en el recorrido que desde hace meses estamos haciendo por España para comprobar los efectos de la pandemia, tenemos parada en Pamplona. Hoy, que es 7 de mayo, una fecha que en circunstancias normales significaría que en esta ciudad estarían apurando la cuenta atrás para los Sanfermines. Quedarían justo 2 meses, pero resulta que por segundo año consecutivo han tenido que volver a retrasar ese reloj. Eso tiene un efecto evidente emocional primero, pero económico también. Los muchos sectores que viven sobre todo de esa semana de fiesta seguirán casi parados por segundo año consecutivo, pero hay más. En esta ciudad, por ejemplo, los interiores de bares y restaurantes siguen cerrados, el servicio se limita a las terrazas, los que las tienen, y ya llevan mucho tiempo así. Y el domingo, aquí y en toda España, decae el estado de alarma y las comunidades, algunas todavía en riesgo extremo, están aprobando medidas contrarreloj que les permitan mantener algunas de las restricciones necesarias para el control de la pandemia. Es esta sin duda una de las cuestiones del día, de los últimos días, que hoy se cruza con la digestión y la gestión que el PSOE está haciendo de los resultados en Madrid. La digestión está siendo lenta. Los socialistas han necesitado 48 horas para tomar algunas decisiones y para dar algunas explicaciones más allá del Madrid solo es Madrid de José Luis Ábalos en la noche electoral. Ayer fue un poco más allá, pero no mucho, no crean. Dijo que la responsabilidad era de todos, pero el que se va es el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, aunque dice Ábalos que no se va porque tenga más responsabilidad, sino para facilitar
facilitar una renovación. En resumen, que la responsabilidad compartida es de todos, pero el que se va es el líder madrileño. Cuando además las decisiones sobre el candidato, sobre el diseño de la campaña y sobre todos y cada uno de los pasos en estas elecciones salieron directamente de la Moncloa, pero allí no se señala a nadie. Así parece que es la política hoy. Unos diseñan las estrategias, otros se comen los marrones. Ángeles Barceló. Hoy van a subir las temperaturas, pero el tiempo cambiará este domingo, Jordi. Entre hoy y mañana, en la mayor parte del país, especialmente en el interior de la península, alcanzaremos los máximos anuales, a pesar del ambiente fresco de ahora mismo o la próxima noche. Tanto hoy como mañana, mucho sol. El domingo las temperaturas van a bajar de media unos 10 grados y las tormentas irán extendiéndose durante toda la jornada de oeste a este de la península. Hay 3 preguntas que marcan la crónica de este viernes. ¿Qué decidirán hoy los líderes europeos sobre las patentes de las vacunas? ¿Qué pasa el domingo cuando acaba el estado de alarma? ¿Y qué pasa en el PSOE, en Madrid y en Andalucía? Por ahí vamos a empezar. Según pasan los días se va viendo mejor dónde están los mayores daños del terremoto que empezó con una moción en Murcia y que tuvo su gran sacudida este martes con las elecciones que dejaron al PSOE con su peor resultado en Madrid. Hay pasajes que vuelven en la historia del PSOE, una gestora en Madrid, la renuncia del candidato, la batalla en la federación más importante que es Andalucía, la pugna entre Susana Díaz y Pedro Sánchez en unas pocas horas. En fin, todo se precipitó en el PSOE, abocado ya a su debate interno. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hubo ejecutiva ayer en Ferraz y preguntaron a José Luis Ábalos, su secretario de organización, por qué renuncia José Manuel Franco, que es el secretario socialista de Madrid, si la campaña de Gabilondo, que no va a recoger, ya saben, su acta en la Asamblea, se diseñó en la Moncloa. La pregunta la hacía en esa rueda Irene Castro. ¿Cree usted que tiene que haber algún tipo de asunción de responsabilidades en el equipo del secretario general, del presidente, dado que ha sido quien ha dirigido la campaña? Gracias. Bueno, yo creo que he contestado. Otra cosa es que no les guste mi respuesta. Les he dicho que nosotros asumimos colectivamente todas las responsabilidades. Queremos ser agradecidos con las personas que han participado en el proyecto socialista. Y eso pasa por respetarlas y no maltratarlas. Y en este sentido, desde luego, no espere de nosotros ningún ajuste de cuentas. Y ese pasaje resume la tesis de la dirección del PSOE. No es que Franco se vaya porque sea suya la responsabilidad de lo que ha sucedido en Madrid, sino porque así, dicen, abre un nuevo tiempo en esa comunidad. Lo mismo que el partido busca en Andalucía. El objetivo que admiten en el PSOE es preservar al presidente y al gobierno. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La intención de Pedro Sánchez era no dejar caer a José Manuel Franco ni montar una gestora en Madrid, pero cedieron ante quienes pedían actuar ya en la Federación Madrileña y hasta ahí la asunción de responsabilidades, porque José Luis Ábalos sí que reconoció en la rueda de prensa que no han sabido centrar el mensaje, que falló la estrategia y la comunicación, pero se dedicó sobre todo a socializar la culpa. Este es un proyecto colectivo y por lo tanto responde colectivamente, no hay ningún problema. Así respondió el secretario de organización cuando se le preguntó por el diseño en la Moncloa de la campaña. Quiso cerrar filas porque el propósito, eso aseguran distintas fuentes socialistas, es que nada salpique al presidente y también preservar al gobierno. Los resultados de estas elecciones no van a condicionar la política del gobierno de España. En la reunión de la ejecutiva, el presidente insistió en que agotará la legislatura. Donde se ha abierto ya la batalla es en Andalucía entre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la secretaria general del partido, Susana Díaz. Que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión libre, en libertad, sin imposiciones y con autonomía. Recuperar ese partido que tiene que ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno. Se abre una batalla orgánica entre dirigentes que saben por qué han estado en batallas orgánicas que fueron muy duras. Díaz pide que no haya empujones y es llamativa, más en esta semana, esa apelación que también ella hace de la libertad. Las primarias serán el día 13 de junio. El caso es que el PSOE adelanta este movimiento por mucho que en la Junta nieguen que Andalucía vaya a adelantar las elecciones. Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, desde la Junta todas las voces coinciden en que no se plantean en estos momentos el adelanto electoral. Ayer escuchábamos al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y también el presidente Juanma Moreno, que decía que la intención es agotar la legislatura. Desde el PSOE andaluz, su secretaria general señalaba que aunque su opinión es que no era el momento de adelantar las primarias, el ruido que se ha generado le ha impedido hacer oposición a la Junta y que estaba esto deteriorando la imagen del partido. Ayer, con la convocatoria ya de primarias encima de la mesa, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, hacía oficial su candidatura en un acto en Sevilla en el que estuvo acompañado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Elena, gracias. A ti, Ángel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta mañana
mañana, cuando Ángel Gabilondo ha venido a vacunarse, antes de hacerlo se sentía indispuesto. Isabel Díaz Ayuso fue ayer al hospital a ver a Ángel Gabilondo, que se recupera de una arritmia. Se encontró mal cuando fue a vacunarse, ya lo contaba. Dice el director médico de ese mismo hospital que Gabilondo está muy recuperado, aunque seguirá ingresado. Será un ingreso corto. Solamente desearle, por supuesto a su familia, pero especialmente a él, que se siga recuperando, porque, bueno, es cierto, que hemos pasado una campaña muy dura, que también nos hemos enfadado mucho, pero es una gran persona, está por encima de todo esto, la humanidad y sobre todo el PP ha ofrecido que se unan a su partido Joaquín Leguina y Nicolás Redondo, dos históricos del PSOE que pidieron el voto para Ayuso. El PSOE les ha expedientado por hacer eso, como dicen los estatutos del PP, que hay que hacer con los miembros de su partido que piden el voto para el candidato que no sea de su partido, que sea de otro. Sin embargo, Pablo Casado ha escrito: Leguina y Redondo purgados, dos socialdemócratas patriotas. De esto va la libertad. Y luego está el debate que ha planteado en la derecha Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, que ha llamado a su partido, a Ciudadanos, a que llegue a un acuerdo nacional con el PP, porque tienen la irrenunciable obligación, dice, de que Sánchez se vaya de la Moncloa. Lo ha escrito así en un artículo. Ayer Igea habló de las consecuencias de las elecciones en Madrid para su marca. Nos han sometido a un durísimo castigo. Si en una campaña que tiene como eje central el mensaje de libertad, el Partido Liberal saca el 3,5%, se lo tiene que mirar. No puede tejer alianzas con un gobierno que se salta los pilares esenciales de la democracia liberal, que es capaz de intentar asaltar el Poder Judicial, que utiliza la mentira como arma esencial. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. El domingo se acaba el estado de alarma. El gobierno ha rechazado ampliarlo, como le pedían algunas autonomías, y sin estado de alarma las comunidades no pueden decretar el estado de alarma. Sí, eso ha defendido el gobierno a lo largo de estos meses, aunque ahora que se acaba eso, la alarma, el Ejecutivo ha aprobado un decreto que cambia la cosa. Las comunidades pueden aprobar el toque de queda si tienen el aval de la justicia. Y si la justicia se lo tumbase allí, en su autonomía, podrían entonces acudir al Supremo para que fije un criterio para todo el país. Porque puede darse lo que se ha dado ya, que algunos tribunales avalen en un territorio las medidas que tumban para otro. De momento, solo por poner dos casos. El Tribunal Superior de Baleares ha confirmado que el gobierno autonómico puede mantener allí el toque de queda, pero en Euskadi, en cambio, están todavía esperando a que su Tribunal Superior determine. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y Alberto Pozas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy hay debate entre los expertos, debate que seguramente acabe en el Supremo, donde lo que ya sabemos es que no ha gustado ese decreto que deja en sus manos la solución a partir de ahora, Pozas. Por el momento tenemos un informe del Gabinete Técnico que no vincula a los jueces de la sala, pero que es muy crítico con aspectos técnicos de la ley, aspectos sobre todo prácticos del decreto, por ejemplo, sobre quién puede y quién no puede recurrir, los plazos que hay o cómo puede participar la abogacía del Estado, y a partir de aquí, Ángeles, como dices, el debate jurídico, si las comunidades pueden limitar derechos fundamentales, por ejemplo, con un toque de queda o un confinamiento selectivo sin el estado de alarma. En Baleares, por ejemplo, han autorizado el toque de queda a partir del domingo, y en el pasado han permitido cerrar, por ejemplo, León y Palencia con otra ley, la Ley de Salud Pública del 86. Bueno, pues con este escenario, esperando las decisiones judiciales, Mariola, ¿cómo va a cambiar el mapa de las restricciones en España este fin de semana? Pues desaparecen los cierres perimetrales autonómicos, se podrá viajar entre comunidades y solo 6 piden a sus tribunales permiso para prorrogar el toque de queda. Además de Baleares y País Vasco, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias quieren mantener también las limitaciones para las reuniones sociales. Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. El resto de los territorios, Ángeles, dice adiós a las restricciones del estado de alarma y flexibiliza mucho la actividad de la hostelería. Andalucía, Galicia, Castilla y León, Extremadura o Asturias amplían los horarios de bares y restaurantes hasta la medianoche o a la 1 de la madrugada en algunos casos. Madrid dará a conocer hoy su plan y veremos si relaja sus medidas, que ya eran las más suaves. Mariola Pozas, gracias. Hasta luego. Y mientras tanto va consolidándose la caída de los contagios. La incidencia está en 202 contagios por cada 100.000 habitantes. En paralelo, hemos vuelto a batir, fue ayer, un récord en las vacunas administradas, porque se pusieron 573.000 inyecciones en un solo día. 5 comunidades han empezado ya a citar a menores de 60 años para vacunarles. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Hay cumbre hoy de líderes europeos que se reúnen en Oporto y que discutirán sobre la liberalización de las patentes de las vacunas. Joe Biden prendió el debate. Europa dice ahora que está dispuesta a afrontarlo, y cada país va a tener que ir tomando posiciones. Alemania ha dicho ya que está en contra. España va a llevar a la cumbre de hoy mismo un documento propio que considera que la liberalización de las patentes no es suficiente, no alcanza, porque puede llevar tiempo. ¿Qué propone? Entre otras cosas, que las farmacéuticas den licencias voluntarias y que lleguen a acuerdos de cooperación. El debate
aquí va a estar en la propiedad intelectual, en la inversión que defienden las farmacéuticas que tienen que hacer. Habló ayer de eso la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Tenemos que lanzar un debate sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas, logrando el adecuado equilibrio entre el necesario acceso de todos los ciudadanos del mundo a estas vacunas y los incentivos para que siga, por supuesto, la investigación en el desarrollo de este tipo de innovaciones. De momento, la oposición al plan de Biden la encabeza Alemania, Griselda Pastor. No será fácil para los 27 el debate que ha planteado Biden. La Unión no puede decir no, pero tampoco quiere que su estrategia sea considerada un error, al margen que los gobiernos de países con una industria farmacéutica fuerte como Alemania parecen disgustados con la presión creada por Estados Unidos, temas que esta noche estarán en la cena de Oporto, donde se reúnen los jefes de gobierno europeos antes de recibir mañana, por videoconferencia, al jefe del gobierno de India, reunión a la que Merkel y el holandés Mark Rutte asistirán también por videoconferencia, y la ausencia presencial de la canciller será la primera antes de que termine su mandato el próximo septiembre. En el mundo, según la Universidad Johns Hopkins de Washington, se han contagiado ya más de 155 millones de personas y han fallecido más de 3.200.000 ciudadanos. El mayor número de contagios lo sigue aportando la India, que esta noche ha notificado un nuevo récord: 414.000 casos diarios y casi 4.000 fallecidos. Suben los contagios, cae la vacunación allí. Contrastes. En Estados Unidos, cerca del 60% de la gente ha recibido al menos una dosis de la vacuna. El Reino Unido empieza hoy con el recuento de las elecciones municipales, que fueron también para el Parlamento de Escocia. Y esa es la gran duda que van a tener que resolver estos comicios: el apoyo que recibe el independentismo escocés, que plantea la posibilidad de volver a pedir un referéndum. Lo que se dirime también en las urnas es la popularidad que mantiene el primer ministro Boris Johnson y el estado de salud del Partido Laborista. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Los conservadores ya comenzaron a celebrar por anticipado la victoria en Hartlepool, un bastión laborista en el noreste de Inglaterra que forma parte del llamado Cinturón Rojo y durante casi 6 décadas ha sido laborista. Boris Johnson espera también a lo largo del viernes y el sábado triunfos en ayuntamientos y gobiernos locales en otros antiguos feudos laboristas en el norte y en las West Midlands. Si pensaron que con Jeremy Corbyn no se podía caer más bajo, que esperen a ver lo que va a pasar ahora. Se burlaban algunos conservadores que con Johnson confían en sacar provecho del éxito de la vacunación en masa. Los resultados pueden ser un golpe político y psicológico para Keir Starmer, el líder laborista que lleva un año en el puesto. Al menos su partido espera ganar la alcaldía de Londres y la del Gran Manchester. De lo que ocurre en Escocia, con los independentistas como favoritos para lograr la mayoría absoluta, solo se esperan hoy primeros indicios. Los resultados finales no se conocerán hasta mañana. El Reino Unido, que ha rebajado la tensión en la isla de Jersey, es una isla de la corona británica que está en el Canal de la Mancha, y que ha retirado los 2 buques militares que había enviado ante las protestas de los pescadores franceses, que denuncian la lentitud para obtener licencias y para poder seguir faenando. Y en Estados Unidos, varios estados están intentando limitar y poner restricciones al voto por correo después de la participación récord de las últimas elecciones. Lo ha hecho ya Florida y quiere hacer lo mismo Texas. Corresponsal Marta del Vado. En un acto que solo ha podido cubrir Fox News, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmaba una ley que complica el acceso al voto anticipado, al voto por correo y añade requisitos para la identificación del votante. Alega DeSantis que son medidas de seguridad para que nadie manipule el sistema en futuras elecciones, manteniendo así la acusación falsa de Donald Trump sobre el fraude electoral. Texas es el otro gran estado republicano que quiere imponer nuevas restricciones para votar, y eso que ya es uno de los estados con más trabas para hacerlo. Su Congreso estatal va a decidir en los próximos días si complica los requisitos para la votación anticipada y dar más peso a los observadores de cada partido. Organizaciones afroamericanas y latinas han denunciado la ilegalidad de estas leyes. Gigantes empresariales con base en estos estados también se han manifestado en contra. Y en Brasil, 25 personas han muerto en una favela de Río de Janeiro durante una operación de la policía contra una banda de narcotraficantes. Es una de las peores masacres que se han visto en la ciudad. Entre las víctimas hay, según el defensor del pueblo, 2 niños, pero el comisario encargado ha defendido esta operación. Velasco, muy
buenos Hola, días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo perfectamente aquí en Pamplona. Aquí se está la mar de bien. Berna, además es que hemos pillado un tiempo buenísimo. Berna González Harbour, ¿qué tal? Hola, pues encantada de mirar, la verdad, nuestro pequeño planeta político desde el planetario. Exacto. Y que los problemas se vean más pequeñitos. A ver si nos inspiramos todavía más. Emilio Contreras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Hay mucho que contar, ¿eh? Tenemos que hablar de las restricciones, del estado de alarma, como decía Sastre, estará aquí la presidenta, hablaremos de las vacunas. Pero yo he pensado, mira, es viernes, hace un tiempo que está bien, estamos en el planetario, vamos a abrir un poco, no solo el foco, sino un poco el espíritu. Y Mariola Lourido, hola de nuevo. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Muy bien, mira Mariola, yo te pedí anoche, dije, ¿por qué no buscamos unos cuantos titulares que al final sí que los vamos dando, pero se nos camuflan siempre con otras noticias, ¿no? Y yo creo que no los destacamos suficientemente. Incluso tú recordarás que hay oyentes que nos lo echan en cara, que nos dicen, hablad de cosas positivas alguna vez. Venga, pues hoy es viernes y vamos a hacer una cosa, Mariola. ¿Cuántos titulares positivos has encontrado? Vamos con 5 que levanten el ánimo. Venga, 5. 5 noticias. Una, la Comunidad Valenciana cumple una semana sin muertos por coronavirus. Sigue siendo la región con menor incidencia. Lleva casi 2 meses por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes. 2, mejora la situación en la UCI. Hemos pasado el pico de ingresados. Ahora mismo hay 2.212 enfermos críticos. Un 22%, es todavía sí, un porcentaje alto, pero la tendencia es a la baja desde el lunes. 3, nuevo récord ayer de vacunación en España, más de 573.000 dosis administradas en un solo día, y en la última semana se han puesto más de 2.600.000 inyecciones. 4, Ángeles, al menos en 7 comunidades autónomas empieza ya la vacunación de los menores de 60 años. Madrid, Andalucía, Cataluña, Baleares, Navarra, Murcia y Aragón. 5, España apoya que se liberalicen las patentes, respalda la propuesta de Biden frente a la negativa de Alemania, que cree que no es la solución y que hay que proteger la propiedad intelectual. A Francia tampoco le entusiasma y prefiere hablar de la exportación de vacunas. ¿Qué tal? 5, muy bien, me parece muy bien este ejercicio. Sí, la cuarta la tendría que haber puesto la primera. Que sí, te he visto para mí, Mariola, la más importante es la cuarta. Bueno, para mí también, pero bueno, tampoco, vale. Que empiecen a llamarnos a los menores de 60 para vacunarnos. Mariola, pero empiezan por 59. 59, bueno, yo no te creas que estoy tan lejos, ¿eh? Mariola, no te vayas muy lejos porque luego quiero hablar contigo de todo el tema del estado de alarma, que primero quiero preguntarles a los analistas de esta mañana, porque me parece importante también destacar, hablamos de tantas cosas, las noticias unas se sobreponen a las otras, que bueno, poner en perspectiva titulares como estos, bueno, que se vacuna muchísima gente, que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, llevan unas semanas sin víctimas mortales. Eso es importante destacarlo, Gonzalo. Sí, desde luego. Tenemos un sesgo de negatividad que nos lleva quizás a destacar aquellos aspectos en los que podemos, digamos, hacer una reflexión crítica o hacer propuestas de mejora, pero hay cosas que efectivamente se están haciendo bien en un contexto además de tremenda dificultad. Y yo voy a añadir una sexta, que no es un titular, pero que me parece que es una buena noticia, que además debemos insistir en este final de curso, y es que ahora que se acerca al final del curso escolar, ya queda muy poco, hay que reconocer lo bien que han funcionado todas las escuelas, todos los colegios, cómo se ha hecho un aprendizaje colectivo, cómo maestras, maestros, los niños, las niñas han incluso encontrado la oportunidad de aprender al aire libre cuando antes estaban mucho tiempo en el aula, quizás demasiado. Ha sido un proceso realmente asombroso, con una precisión precisamente con nuestros pequeños, nuestras pequeñas, que son más frágiles y que les presuponemos menos responsables, de absoluta responsabilidad, y me parece que eso es un ejemplo de cómo la conciencia colectiva, la responsabilidad, nuestras instituciones, porque son nuestras además, son públicas en su mayoría, han conseguido combatir esta situación de una manera totalmente elogiable. Emilio, ¿qué te sugieren estos titulares positivos a los que incorporamos el que decía Gonzalo? Pues un poco en la línea de lo que acaba de decir Gonzalo. Es gratificante tener estas noticias, porque si después de un año de autolimitaciones, de dificultades, no nos engañemos, de esfuerzos, vemos que eso empieza a dar sus frutos, pues la verdad es que empuja a la esperanza, ¿no? El hecho de que haya ya varios millones de españoles que han sido ya vacunados, y además lo que ha dicho Gonzalo, que con dificultades, con problemas, en ocasiones incluso con fallos, pero en general el país ha funcionado.
esa visión pesimista a la que los españoles somos tan dados, o algunos de ellos, ¿no? Herederos probablemente de la generación del 98, que todo estaba mal, maravillosamente escrito, con un castellano magnífico, pero todo estaba mal, ¿no? No es así. Incluso cuando se criticaba la sanidad, tenemos una malísima sanidad, porque hay que ver cómo estamos en los momentos durísimos de la pandemia, en el mes de marzo y abril. Mire usted, la sanidad estaba diseñada para un país con normalidad en lo que son las enfermedades, pero no para hacer frente a una pandemia en la que de repente entraron en los hospitales 300.000 personas más de lo previsible. Imagínate que un constructor de un barco hace un barco impresionante, el mejor del mundo, y de repente viene una ola de 150 metros. Mire usted, el barco no estaba diseñado para 150 metros, ¿no? Y a pesar de todo no se ha hundido, ¿no? Y eso nos debe de empujar a tener confianza en nuestro país. Este país en 40 años ha vivido el mayor cambio de su historia, el mayor cambio de su historia. Berna. Bueno. Yo creía que ibais a meter lo del Arsenal y el Villarreal, pero creo que no era en esta franja. También es una buena noticia, No, es verdad, Gonzalo dice, siempre negativizamos. Hombre, nuestra tarea como periodistas y analistas es siempre señalar lo que no funciona. ¿Qué más quisiéramos que abrir y dedicar el abierto a lo bueno que hace, lo bonito que es Pamplona? Claro que sí podemos hacerlo, pero yo creo que los oyentes están ahí para sentir y compartir lo que no funciona, ¿no? Esa es nuestra tarea. Dicho eso, lo mejor de todo esto es que se trata de un riego por... ¿Cómo se llama? Un riego por aspersión. Un aspersor, exacto, porque estos son noticias, son números, vale, 500.000, récord, no sé qué. No, pero todos tenemos a nuestro padre, nuestra madre, el suegro, cada uno hemos... Ahora ya nos... Empezarán a llamar. Bueno, a Emilio ya lo han llamado. Ahora nos tocará a Ángels y a mí. Es decir, todos en nuestro pequeño entorno o gran entorno, los amigos, las amigas, vamos notando que llega esa vacuna, ¿no? Y a ti la AstraZeneca, y a ti la Pfizer, y mi hija que es profesora. Y entonces, ese riego por aspersión, digamos, es el que va contagiando una positividad. Yo siempre creí en ello, ya lo sabéis. Tengo fe en la Unión Europea, tengo fe en el sistema sanitario español. Si aquí vacunamos en un mes o dos de, no sé, son 15 millones, me puedo equivocar, pero millones de vacunas de gripe cada año, ¿cómo no íbamos a poder vacunar con todo esto? Si hace falta vacunódromos, si hace falta los centros de salud, somos capaces, claro que sí. Este es un gran país, es un gran sistema sanitario que se vio desbordado, que todavía puede verse desbordado, o sea, la batalla no está ganada, pero lo mejor es eso, es comprobar persona a persona que no son números, son personas vacunadas que ya sienten emoción. Yo siento emoción cuando vacunan a uno de los míos. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que vivimos en... Es verdad lo que señala Berna, que nuestra función es advertir de aquello que no funciona para así que seamos capaces de identificar fallos, proponer mejoras, siempre colectivamente. Pero vivimos en un tiempo, culturalmente, que uno de los rasgos que lo definen, sobre todo para ciertas generaciones, es lo que se ha llamado la cancelación del futuro. Es como que no hay futuro, porque antes de algún modo había una sensación de que las experiencias pasadas estaban de acuerdo con las expectativas que generábamos sobre el futuro, que había una continuidad, una idea de progreso. En cambio, parece que ahora que lo vivido previamente no sirve para prever no solamente ya lo que va a pasar 10 años después, sino lo que va a pasar mañana. Y cuando eso pasa, la sensación es que las cosas que ocurren se nos vienen encima, ¿no? Nos advienen, nos acontecen y que no tenemos nada que hacer. Entonces, recuperar un poco la capacidad de agencia, ¿no? La capacidad de, vale, vamos a tomar el mando en cierta medida. Y eso hacerlo, repito, colectivamente, no cada uno por su lado a ver quién sobrevive mejor en ese clima de incertidumbre. Creo que eso es la buena noticia, ¿no? Y esto está pasando en el contexto pandémico, pero debería ser un poco la actitud, la disposición en general en este tiempo nuestro que nos ha tocado vivir. Pues vamos a seguir hablando de la pandemia con toda la cuestión que se deriva del decaimiento del estado de alarma a partir del domingo que viene, porque hay comunidades que contrarreloj están intentando, adaptar las restricciones como pueden, hay quienes quieren mantener el toque de queda, hay quienes lo quieren levantar. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
8:44 de la mañana, 7:44 en Canarias. Mariola, vamos al lío, porque después de estos 5, ya 6 titulares, bueno, 7 contando lo del Villarreal, titulares positivos para empezar este abierto, vamos al lío, porque el lío está en el fin del estado de alarma. Termina el domingo, ahora tienen que ser las comunidades las que decidan y serán los tribunales de esas comunidades los que deben ratificar o no esas restricciones. De momento, ¿cómo se está modulando el mapa de las comunidades? ¿En qué están pensando algunas de ellas? Bueno, con carácter general, a partir del domingo vamos a poder viajar entre comunidades autónomas sin problemas. Se acaban los cierres perimetrales autonómicos y solo 6 comunidades autónomas quieren mantener el toque de queda. Son País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias y Baleares. Baleares ya tiene el aval de su Tribunal Superior de Justicia para prorrogar esa limitación de la movilidad nocturna, también para restringir el número de personas en las reuniones, algo que han pedido también Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra. Euskadi, que es el territorio con peores datos de pandemia, está esperando hoy por la resolución del tribunal para anunciar su decreto, pero Urkullu ya ha anunciado, ya ha dejado claro que si le tumban las restricciones que afectan a derechos fundamentales, pues porque, por ejemplo, pedía también, además del toque de queda, el confinamiento perimetral. Urkullu ha dicho que no va a recurrir al Supremo. Dice que aplicará las medidas que le autorice y que le ampare la justicia. El resto de comunidades, pues se olvida de las duras medidas del estado de alarma. Va a abrir la mano mucho con la hostelería, va a ampliar y flexibilizar los horarios de bares y restaurantes. Por ejemplo, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Galicia, estas dos últimas va a permitir, amplían el horario de restaurantes, por ejemplo, hasta la 1 de la madrugada. Es llamativa esta ya no nos acordamos de lo que es eso. Sí, es verdad. Y luego, ¿qué dice Sanidad? Bueno, pues ayer se lo escuchamos a Fernando Simón, admite que una vez que decaiga el estado de alarma a partir del domingo, pues puede haber un repunte de contagios, porque evidentemente va a haber un aumento de la movilidad, ¿no? Y ese aumento de la movilidad pues puede acarrear pues un aumento de la transmisión. Hace un llamamiento a no acabar de la noche a la mañana, claro, con las restricciones. Hace un llamamiento también a toda la ciudadanía a mantener las normas de seguridad, la distancia, la mascarilla. Porque, claro, aunque la tendencia de la pandemia es a la baja, lenta, pero vamos descendiendo, todavía hay 6 comunidades en extremo riesgo en ese nivel. Y aunque también avanza la vacunación, porque hay el 80%, por ejemplo, de todos los mayores de 60 años ya tiene una dosis, está vacunado con al menos una dosis, los jóvenes no lo están y se van a mover mucho. Entonces, pues es una llamada a la prudencia, evidentemente. Pues Mariola, veremos a ver qué pasa el domingo. Muchísimas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Hasta luego. Así se están moviendo de momento las comunidades. Recordemos que esto en el marco de lo que hizo el gobierno, que fue aprobar un decreto para que sea el Tribunal Supremo el que finalmente resuelva los conflictos que se puedan generar a partir de ahora. Y esa decisión, Alberto Pozas, hola de nuevo. Hola otra vez, Ángels. Esa decisión ha generado debate entre los letrados del tribunal. Ha generado debate y ha salido perdiendo el decreto ley del gobierno. Los jueces de la Sala de lo Contencioso pidieron un informe a su gabinete técnico para ver qué tenían que hacer, y el informe, que se ciñe, eso sí, a aspectos técnicos, aspectos prácticos, ¿no?, de cómo se va a gestionar todo esto, pues lanza a una decena de críticas aproximadamente a esta norma que ha aprobado el gobierno, al plan B para después del estado de alarma. Dudas sobre todo, Ángel, que tienen que ver con lo práctico, dudas que tienen que ver sobre en torno a quién se puede personar, si la abogacía del Estado puede o no puede participar, a quién hay que notificarle las cosas, si los plazos son muy cortos o muy largos para resolver este tipo de cosas, aunque también dejan caer los miembros del gabinete técnico alguna crítica un poquito de fondo, pero no se recrean en torno a ella. Ayer incluso, ya sabes que en el Tribunal Supremo no somos muy de comunicados, bueno, pues ayer incluso la Sala de lo Contencioso emitió un comunicado recordando que esto es un informe técnico y que no significa que los jueces vayan a decir esto mismo. A partir de la semana que viene va a haber, a medida que empiecen a llegar los casos, que llegarán muy pronto al Tribunal Supremo, va a haber un debate muy interesante, porque hasta ahora todo lo que han estudiado los jueces de esta misma sala, porque estamos hablando de los mismos jueces que, por ejemplo, han avalado la obligación de llevar mascarillas, han avalado restricciones de movilidad, por ejemplo, a la población infantil, pero siempre lo han hecho en el marco del estado de alarma, con el estado de alarma de fondo. Tenemos antecedentes para pensar que no hace falta, no es solamente o estado de alarma o estado de alarma, lo que acabamos de ver en Baleares, por ejemplo, lo que ha pasado con el Tribunal Superior de Baleares, pero también lo que pasó en Castilla
Castilla y León, por ejemplo, cuando se cerró León, cuando se cerró Palencia y se hizo en base a la Ley de Salud Pública del 86. Bueno, pues ahí va a estar un poco el debate, ¿no? Si sin el estado de alarma también se pueden restringir derechos fundamentales. Hay antecedentes que dicen que sí, pero tiene que haber un armazón jurídico muy bien cuidado, porque intentaron hacer lo mismo en Madrid y no se pudo. Pozas, muchísimas gracias. Hasta luego. Berna, nos acercamos al día, estamos a viernes. Ahora estaba preguntando a Sastre, porque yo tenía la duda de cae la noche del sábado al domingo o del domingo al lunes. Eso es, así lo establece el decreto, y además se ha ido preguntando en las comunidades autónomas, que son las que tienen que ir aplicando, lo contamos las medidas, pues eso, la medianoche del sábado 8 al domingo 9 de mayo. Es decir, el domingo amaneceremos eso es. Sin estado de alarma. Otras nocharás sin estado de alarma. Ya no sé lo que es eso. Aunque por mi horario, no te creas que el estado de alarma y el toque de queda no me ha ido por nuestro horario, no nos ha ido bien. Berna, nos vamos acercando a ese día, esa noche del sábado al domingo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esa fecha, del 9 de mayo, el día en que decae el estado de alarma, que se va a poder hacer? Bueno, y estamos prácticamente en lo mismo, es decir, las comunidades autónomas que tendrán que acudir a sus tribunales superiores de cada una de las comunidades, y hemos visto con precedentes que hay tribunales que avalan unas medidas y otros que no las avalan. Ahora en Baleares, lo que decía Pozas, lo acabamos de ver, quieren prorrogar el toque de queda, y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala que se prorrogue el toque de queda. Yo creo que es una dejación por parte del Gobierno de España enorme e irresponsable e injusta. El Gobierno empezamos una tercera fase. Ha habido 3 fases o va a haber 3 fases en la gestión de la pandemia. En la primera, sí, el Gobierno aglutinó todas las decisiones, asumió el coste político también de ello, sufrió sangre, sudor y lágrimas en el Congreso para lograr sacarlo adelante. Ahí la responsabilidad negativa, digamos, está en la oposición, que se lo puso muy difícil. Tras esa primera fase entró en tal estado traumático, como un niño que no puede volver a hacer algo porque le han castigado, que dejó en las comunidades toda la gestión, aprobó ese estado de alarma, que era el escudo principal, pero dejó en las comunidades esa gestión. En esta tercera fase que empieza, ni estado de alarma ni decisiones nacionales. Se lo deja todo a las comunidades autónomas y a los juzgados, a la justicia. Es decir, si ya estábamos en España hartos de la judicialización de la política, arrancamos ahora con la judicialización de la pandemia. Son las comunidades las que se están rompiendo la cabeza para elaborar esos decretos, esas fórmulas, esos vaivenes, esos qué harán después de que si el juzgado lo tumba, y el Gobierno, mientras tanto, no se ha roto la cabeza. Se lo ha trasladado a comunidades y a juzgados. Creo que es irresponsable y una dejación. Emilio. Sí, pero como continuación a lo que dice Berna, que estoy completamente de acuerdo con ello, ¿por qué el Gobierno ha hecho esa dejación? Porque sabe que tiene enormes dificultades para sacar adelante cualquier proyecto de ley o la convalidación de cualquier Real Decreto Ley, porque tiene que buscar el apoyo de 7, 8, 9 partidos para sacarlo adelante. Y como tiene el temor de perder eso, porque no ha conseguido armar una mayoría estable, es muy difícil, no ha conseguido armar una mayoría estable, ni incorporar a la oposición, que pone sus serios obstáculos a ese proyecto de excepción, que es hacer frente a una pandemia, consciente de que si renueva el estado de alarma, aunque sea con unos niveles de limitaciones inferiores, corría el riesgo de perder el envite, que también embate en el Congreso de los Diputados, pues ha preferido dictar una ley, una norma con un rango legal inferior, y hacer de alguna manera copartícipe, casi colegislador, a la justicia, función que no le corresponde y que es algo que pone de manifiesto el informe de los técnicos del Tribunal Supremo. Sí, yo creo que todos estamos partiendo de al menos un hecho que compartimos, y es que hubiera sido mejor mantener el estado de alarma, porque el estado de alarma no obliga a la restricción de derechos fundamentales, faculta hacerlo en caso de que eso sea necesario, y por lo tanto hubiese tenido más sentido, bueno, pues para evitar esta discordancia. La segunda premisa de la que yo parto es que la opción que plantea la oposición, porque habla Emilio de poner de acuerdo a muchos partidos, pero el principal obstáculo es un partido, que es el Partido Popular, que opina lo siguiente, que lo que habría que hacer es incluir estas cláusulas de excepción, es decir, de poder restringir derechos fundamentales, en la ley de sanidad. Es decir, normalizar lo excepcional. Y esto es un terrible peligro en la democracia, porque cuando aquello que las excepciones se dan en términos constitucionales y jurídicos para aquellas situaciones en las que la norma no se puede aplicar, si en cambio se incluyen en la normalidad del ordenamiento jurídico, entonces los derechos fundamentales sí
pueden estar en riesgo, ¿no? Entonces creo que la opción de la oposición no es factible. Siendo esto así, bueno, me parece que esto es un fracaso, uno, de la gobernanza de las autonomías. Es un fracaso el hecho de que no nos podamos poner de acuerdo fuera del Parlamento también para ver cuáles son las medidas que hay que tomar, y es un fracaso de la política parlamentaria, como habéis señalado. Que la prórroga del estado de alarma fuera a fracasar no me parece una razón suficiente para que el gobierno no lo intente. No puede haber comportamientos preventivos, porque entonces se renuncia de antemano a cualquier debate. Como esto no va a salir, claro, no lo propongo. En el espacio público, ¿no? Y en la sede de la soberanía nacional. Pero además me parece que lo que hizo mal el gobierno en este caso es hacer de necesidad virtud. Como sabía que no iba a salir, Pedro Sánchez salió a hacer unas declaraciones y anunciar el fin del estado de alarma con un tono que, si no era triunfalista, era esperanzador, y por lo tanto generó una confusión, porque claro que todos tenemos ganas de poder movernos, pero al mismo tiempo las evidencias empíricas que teníamos pues nos hacía tener sentimientos contradictorios. Sí, pero ¿cuántas veces ha habido posiciones enfrentadas, incluso radicalmente, entre el gobierno y la oposición en nuestro país a lo largo de los años? Y cuando ha habido voluntad de sentarse, el gobierno, que es el que tiene la iniciativa, de convocar a un acuerdo, a un pacto, en muchas ocasiones, no en todas, se ha llegado a un acuerdo. Ahora eso ni se ha intentado. Exacto. No, y yo insisto dices, Gonzalo, el tema de reformar las leyes. El propio Consejo de Estado ha subrayado en un dictamen de marzo pasado que hay unas carencias normativas en nuestro sistema legislativo para hacer frente a la pandemia. Carencias normativas que había que resolver. Que el gobierno no lo ha hecho por estas razones que dices, de que no se puede meter en la ley reducciones de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. El gobierno no lo ha explicado bien, no ha salido a explicarlo bien. Tú lo has explicado mejor. O analistas, ¿no? O analistas que hemos estado escuchando, leyendo, etcétera, lo han explicado mejor. El gobierno no lo ha explicado bien ni mal, no lo ha explicado. Y efectivamente, insisto en que en el Congreso se está comportando como un niño castigado, que ya traumatizado, que es incapaz de volver a plantear algo que le vaya a ir mal. No, señor, usted es el líder, es el presidente, es el partido gobernante, tiene que luchar por ello. En el abierto, Emilio Contreras, Berna González Harbour y Gonzalo Velasco, y con nosotros ya sentada en esta mesa del Planetario de Pamplona, María Chivite, presidenta de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal está? Bien. Bien. Bueno, déjeme que empiece por algo que me pasó ayer. Estuve paseando por Pamplona después de terminar el programa, que hice aquí desde la radio, y tomando algo en un bar del centro, en La Olla, que usted conocerá además porque está justo detrás de la presidencia. Había como... Me preguntaban, pregúntale a la presidenta hasta cuándo las restricciones, hasta cuándo no podremos servir comidas dentro de los restaurantes, dentro de los bares. Bueno, llevamos un proceso de diálogo con el sector hostelero. Hubo una reunión el miércoles, por ahora para la semana que viene no, pero esperamos hacer una desescalada, un levantamiento de las restricciones lento, prudente y progresivo durante todo el mes de mayo. Es decir, antes de que termine el mes de mayo, podríamos encontrarnos que ya se puede tomar algo dentro de un bar. Con limitaciones de aforos, por supuesto, pero sí. En la medida que vamos avanzando, además con mucha rapidez en la vacunación, hoy llegaremos a los 200.000 navarros vacunados, yo creo que es una cifra importante. Bueno, podremos levantar también las restricciones, ¿no? En esta gira que estamos haciendo también por toda España, yo me voy fijando mucho en las pancartas que nos vamos encontrando en los diferentes lugares a los que vamos, ¿no? Y aquí me ha llamado la atención que muchas pancartas son del sector de la hostelería. ¿Es el sector o está siendo el sector más castigado? Bueno, efectivamente es el sector que más está sufriendo las restricciones, porque por ejemplo en Navarra no hemos cerrado en ningún momento, bueno, más allá de lo que ocurrió en el mes de marzo, en el confinamiento, no hemos cerrado grandes superficies, no hemos cerrado comercios, no hemos cerrado gimnasios, que sí ha ocurrido en otras comunidades, pero sí hemos cerrado el interior de la hostelería. También tengo que decir que hemos puesto ayudas encima de la mesa. 20 millones de euros el año pasado y 18 millones de euros este año. ¿Qué han cobrado? Que han cobrado, efectivamente. Y luego, bueno, pues también todavía nos queda un paquete de medidas que viene del Gobierno de España, que también podrán entrar a ese paquete de ayudas, por supuesto. Veníamos contando ahora sobre el fin del estado de alarma, veníamos analizando cuánto le preocupa a la presidenta de Navarra que se acabe el estado de alarma.
Pues realmente nosotros como gobierno no estamos excesivamente preocupados y explico por qué. Nosotros ya en el mes de octubre, sin estado de alarma, pedimos el cierre perimetral de la comunidad, lo pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y ratificó el cierre perimetral de la comunidad, como ha ido ratificando la práctica totalidad de las medidas que hemos ido poniendo, ¿no? Lo llevamos a la sala lo ratifica y así lo hacemos, ¿no? Y esperemos también que las medidas que llevaremos a la sala el domingo, el lunes, pues también sean ratificadas. Es verdad que no vamos a ese cierre perimetral, los datos que tenemos en estos momentos ya no estamos en un estado de riesgo extremo en la comunidad, estamos en otro momento y, como digo, queremos empezar esa desescalada prudente, progresiva, lenta, pero segura, ¿no? Por de alguna manera. Y en ese sentido, pues no nos preocupa mucho porque, como digo, nos han ido ratificando que es verdad que no es el caso de otras comunidades. Tenemos dudas con el tema del toque de queda, que sí lo hemos solicitado. Porque usted pretende prorrogar el toque de queda. Y al menos durante el mes de mayo todavía sí. Es verdad que además nosotros hablamos con los presidentes y las presidentas de otras comunidades, hablé con Francina de Baleares, ayer les ratificaron el toque de queda, pero es verdad que en otras comunidades no lo están haciendo. Por lo tanto, pues esperemos a ver qué es lo que nos dice la sala y en todo caso... ¿Ya lo han presentado? No, lo presentamos el domingo, lo presentaremos, o el lunes. Pero bueno, entra en vigor en el momento en el que lo publiquemos. Generalmente vamos a autorización previa, pero esta vez, dado que acaba el estado de alarma, que no soy yo la que tengo que firmar, sino la consejera, pues hay que esperar al domingo a hacerlo y lo llevaremos el lunes. Y bueno, pues puede ser que los navarros estén solo 24 horas o 48 horas sin toque de queda. Bueno, nosotros entendemos que una vez que se publique el decreto, está en vigor. Es verdad que interpretaciones hay, entiendo que para todos los gustos, pero desde el Gobierno de Navarra entendemos que está en vigor desde el momento de su publicación y, como digo, esperemos, es verdad que todo hay que justificarlo bien, con los informes epidemiológicos de salud pública, pero esperemos que nos lo ratifiquen. Sí. Estábamos hablando también del peso en las decisiones a partir de ahora de las comunidades autónomas, con todo el lío, y ahora lo estábamos hablando con usted, que esto supone. ¿Le parece bien resuelto que sean las comunidades las que a partir de ahora tengan que decidir, por ejemplo, sobre el toque de queda? Y además dependiendo posteriormente de una decisión judicial. Yo creo que las comunidades tenemos los suficientes instrumentos como para manejar nuestras propias restricciones, ¿no? Incluso, las comunidades, según además la Ley General de Salud Pública, pueden pedir el estado de alarma solamente para su comunidad. Ese instrumento también existe. Otra cosa es que las comunidades lo quieran o no lo quieran utilizar, ¿no? Yo, como digo, en el caso de Navarra no hemos tenido esos problemas con los tribunales, pero entiendo que otras comunidades también tienen ese abanico de posibilidades legales y jurídicas. Lo ha dicho usted, destacaba la vacunación, el ritmo de vacunación. Van a la cabeza en una comunidad que en alguna ocasión ha ido a la cabeza de los contagios y ahora van a la cabeza de vacunación. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, sobre todo yo creo que ha funcionado bien. Bueno, nos hubiera gustado ir mejor si hubiéramos tenido más vacunas, eso también lo quiero dejar claro, porque hemos apostado también por la cercanía, ¿no? Más allá de que, pues en Pamplona se vacuna toda la comarca de Pamplona, estamos yendo a los municipios, a las zonas básicas de salud, y luego también hacerlo en colaboración con las entidades locales, que también nos están ayudando mucho, pues cediendo espacios, bien sea polideportivos, bien sea casas de cultura, con voluntarios que nos están ayudando en los municipios, y creo que eso está siendo bien percibido por la población. Y luego también no estamos teniendo un porcentaje muy alto de rechazos de la vacunación, a pesar de que evidentemente también fue aquí en esta comunidad donde rechazo se refiere a gente que no se quiera vacunar. Estábamos en unos números de aproximadamente un 4%, por lo tanto, pues tampoco es un dato reseñable. Yo creo que la población lo está percibiendo como algo positivo, lo está valorando como pues porque vamos a su municipio, por la cercanía, porque no tiene que hacer colas, no tiene que esperar, y todo está funcionando bien. Y la verdad que, pues si tuviéramos más vacunas, pues aceleraríamos más. Como digo, hoy llegaremos a los 200.000, 36% de la población navarra vacunada, al menos con una dosis, y yo creo que eso es lo que invita a la esperanza, ¿no? Estaba calculando antes la edad media del público que teníamos aquí. ¿Cuánta gente ha recibido como mínimo una dosis de la vacuna? Las dos. Bueno,
Ahí está la prueba, presidenta. Sí, bueno, me miraba los datos de esta mañana y la población mayor de 60 años, yo creo que el 85% al menos tiene una dosis. Una de las dosis. Ayer el Parlamento de Navarra se mostró a favor de la liberalización de las patentes de las vacunas, que es otro de los temas de estos últimos días. Instó al Gobierno a que también se muestre favorable y bueno, parece que, no sé si porque han escuchado al Parlamento de Navarra, pero se ha mostrado favorable. ¿Esa es la vía también? Sí, yo creo que esa es la vía, pero bueno, tampoco creo que debamos fiarlo todo a esto, porque hay otros problemas que no solamente es la liberalización de la vacuna, ¿no? Se trata también de la posibilidad de fabricarlo. Es que no es tan fácil. Y luego también los componentes para la fabricación, pues también hay problemas en el suministro de esos componentes. Muchos de ellos además vienen de la India, con la situación que la India está pasando ahora. Quiero decir que esto facilita, por supuesto que sí, pero hay otros problemas. La fabricación de una vacuna no es tan sencilla como hoy. Aquí tenemos farmacéuticas muy buenas que, bueno, pues que no sé si tendrían la capacidad para hacerlo ni las instalaciones adecuadas. No es tan sencillo como liberalizamos y ya está solucionado el problema. Después hablaremos a partir de las 10 con diversos sectores afectados. 2 años sin Sanfermines en una ciudad como esta. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, desde luego en el ánimo. Sin duda, hay una parte emocional muy importante. Sin duda, y además los Sanfermines forman parte de nuestra identidad. Es verdad que son las fiestas de Pamplona, pero en realidad todos los navarros y las navarras las sentimos como propias y forma parte, como digo, de nuestra identidad como navarros. Todos lo sufrimos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el Ayuntamiento de Pamplona ha hecho una actuación también muy responsable, una decisión muy complicada. Y bueno, pues principalmente, ¿quién lo sufre? Pues todos los navarros, ¿no? Que lo sentimos, ¿no? Que no podemos disfrutarlas. Pero luego también quien lo va a sufrir, sobre todo económicamente, pues son el sector hostelería, hoteles principalmente de Pamplona y comarca, que como digo, esperamos en junio poder poner encima de la mesa un nuevo paquete de ayudas para intentar paliar de alguna manera, es verdad que no el 100%, pero intentar paliar de alguna manera esa falta de ingresos que van a tener, ¿no? Presidenta, ¿quién cree que tiene la culpa del fracaso del PSOE en Madrid? Bueno, yo creo que abrir un proceso de reflexión interna, yo creo que en eso está, ¿no? La agrupación de Madrid. Yo creo que es bueno que se analicen bien los resultados, que se entienda el contexto en el que se produjo la campaña electoral, un contexto un poco diferente, ¿no? Yo creo que las reglas de juego o el marco del debate de campaña no fue de contenido, no fue de propuestas, ¿no? Yo creo que, bueno, se avanzó mucho en todo lo que tiene que ver con el populismo, sinceramente, y bueno, yo creo que tiene que haber, como digo, un proceso de reflexión interna, pero también digo una cosa, no dramaticemos, porque decir, el Partido Socialista tiene más de 140 años de historia, con sus momentos complicados, pero también con sus momentos ilusionantes, ¿no? Entonces, como digo, es oportuno hacer una reflexión, analizar el porqué, pero sin ninguna duda, bueno, se superarán estos momentos. ¿Es usted de las que extrapola o no extrapola lo que ha pasado en Madrid y el resto de España? ¿Extrapolamos los resultados de Cataluña? No. Bueno, es otro contexto político. Bueno, también, ¿no? Madrid es otro contexto político y desde luego Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid y desde luego, bueno, pues ayer conocimos también una encuesta en Navarra concretamente en donde efectivamente no se pueden extrapolar los resultados de Madrid. De todas formas, vigile con las encuestas, porque uno de los argumentos que da el Partido Socialista es que las encuestas que ellos tenían les daban muy bien. Es verdad que ayer se hizo pública esta encuesta que habla de que la coalición de gobierno reforzaría su representación en el Parlamento. Cuidado con las encuestas. Bueno, las encuestas sobre todo marcan tendencias, ¿no? Y ya la encuesta que publicó el Parlamento de Navarra era muy similar, más o menos con los mismos resultados. Por lo tanto, bueno, parece que la tendencia se consolida y dos encuestas distintas son muy coincidentes, ¿no? Por lo tanto, bueno, bien. Yo creo que ahí en esa línea el gobierno y los grupos que sustentan al gobierno, bueno, pues salen reforzados. Por lo tanto, como digo, no se pueden extrapolar los resultados de Madrid al resto de comunidades, como digo. Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid. Hablábamos antes de las dificultades que tiene el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados de sacar adelante determinadas iniciativas. El estado de alarma, la prórroga del estado de alarma puede ser una de ellas. Claro, ustedes son un gobierno de coalición en minoría, pero han sacado adelante 2 presupuestos. ¿Esto cómo se hace? 2 presupuestos y más de 12 decretos ley que hemos tenido que llevar al Parlamento con todas las medidas que hemos tomado respecto a la pandemia. Pues ¿cómo se hace? Pues dialogando. Y poniendo encima de la mesa siempre cosas que nos unen y no cuestiones que nos separan. Cuando tú te sientas a negociar, sabes cuáles son los límites del otro partido político que está contigo negociando en esa mesa. Y ahí, bueno, pues nosotros hemos abierto un proceso de diálogo con todas las formaciones políticas. En algunas ocasiones hemos conseguido aprobar decretos ley por unanimidad, otras ocasiones sin votos en contra y en todo caso hemos conseguido aprobar
todo lo que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. Y os puedo asegurar que la producción normativa de este Gobierno en plena pandemia ha sido exponencial. Como digo, más de 12 decretos que hemos sacado adelante. Como digo, Gobierno de coalición, en minoría y pandemia. Y aún así caminamos. El mejor instrumento, el diálogo. Y por cierto, es lo que la población nos está pidiendo en Navarra y creo que en el resto de España. Que dialoguemos y que nos pongamos de acuerdo. Una última cosa, Presidenta, porque habla usted de ese periodo de reflexión también que tiene que iniciar el Partido Socialista después de lo que ha pasado en Madrid, aunque considere que no sea extrapolable. En medio de un proceso de reflexión como el que usted cree que hay que empezar, ¿es bueno, por ejemplo, volver a aliarse en enfrentamientos dentro del partido, por ejemplo, con las primarias en Andalucía? Bueno, yo creo que las primarias en Andalucía, más allá de que puedan tocar 3 meses antes o 3 meses después, había que hacerlas. En todo caso, no me meteré yo en las primarias de otras comunidades, y porque nosotros también tendremos que abrirlo, como el resto de agrupaciones de toda España. Conozco a Susana desde hace muchos años, conozco también a Juan, porque coincidí a Juan Espas, coincidí con él en mi época del Senado. Los dos, bueno, pues son buenos líderes para Andalucía, pero en todo caso yo lo que le deseo a Andalucía es que al Partido Socialista de Andalucía, que vuelvan a recuperar esa ilusión y que sean capaces de recuperar el gobierno andaluz, que ese es el objetivo, y desde luego respeto los procesos de primarias de cada una de las comunidades. Presidenta, me estoy haciendo una agenda de todo donde estoy yendo que no podemos celebrar. ¿El año que viene venimos para San Fermín? Sí, sin duda, por favor, sí, que haya San Fermín el año que viene. Y lo digo también con las ganas en primera persona. Presidenta, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros, es que ricasco. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Emilio Contreras, Berna González Harbour y Gonzalo Velasco. Ahora nos iremos a Oporto, que está nuestra compañera Inma Carretero ahí, que nos va a contar la última hora, las reflexiones, ese periodo de reflexión del que hablaba la presidenta de Navarra, María Chivite, que debería haber empezado el Partido Socialista. Pero un poco para centrar también el debate, me parecía interesante algunas de las frases que hemos encontrado, Sastre, en Editorial del País. Sí, que analiza precisamente las consecuencias y sobre todo las causas de la derrota del Partido Socialista en Madrid. El PSOE ha seguido una táctica electoral errática, en gran parte atribuible a la Moncloa. Ángel Gabilondo era un candidato de indiscutibles credenciales personales, pero tristemente la política española se muestra muy hostil para alguien con su perfil. Esta es una de las frases destacadas. Luego dice que otra causa es el rechazo de una parte de la población madrileña a las políticas del gobierno. Y esta otra frase dice: resulta importante además meditar sobre las causas de cierta desconexión de los socialistas con la ciudadanía. Debe reflexionarse si en ella desempeña un papel, una percepción de superioridad moral que ésta tiene de la izquierda. La altura moral que se encarna en los hechos suma. La superioridad moral que habita en discursos y actitudes resta. Dos patas, ¿eh? El análisis que hacen el Partido Socialista sobre la derrota en Madrid y lo de la superioridad moral de la izquierda, pero empezar por el principio y casi con una frase también que venía en la Editorial del País, Berna, porque te escuchaba esta mañana en Las Claves, que tú también decías cómo es la política, ¿no? Un candidato, Ángel Gabilondo, que estaba de salida, que seguramente le costó tomar la decisión, pero que Moncloa le empujó a tomar la decisión, que además siguió una estrategia de campaña, al menos en la primera parte de la campaña, muy marcada por Moncloa, sin ser Ángel Gabilondo, era otra persona, y en cambio, bueno, después cuando pasa lo que pasa, dice Ábalos, sí, repartimos responsabilidades, pero quien está fuera es el secretario general de los socialistas madrileños. Sí, la verdad es que ha habido un cierto cinismo en esas palabras que habéis puesto antes de Ábalos y hasta en el tono se vislumbra algo de injusticia, ¿no? Injusticia porque la política es una pisonadora, lo sabemos, lo sabe cualquiera que se meta, pero claro, está en un ritmo de aceleración tal y de ruido enfocado de tal manera que no hay espacio para la justicia dentro de la política. Y es triste lo que estoy diciendo. Ángel Gabilondo, que aquí lo hemos comentado muchísimas veces, gran persona, gran orador, de soso no tiene nada, de serio sí, pero que todos sabemos, él el primero y todos los demás también, que no iba a ser candidato, que fue forzado, digamos, por las circunstancias, por culpa de un PSOE que no supo hacer los deberes antes, fue forzado cuando él estaba de salida y iba a ser defensor del pueblo, vale, pues doy el paso adelante, voy y soy candidato, aguanto la plaza. Pero entonces es forzado a seguir y obedientemente lo hace. Forzado a una campaña girada al centro y obedientemente lo hace.
y luego forzado inmediatamente a tender la mano a Pablo. Además, es curioso como primero dijo, Iglesias no, ahora Pablo sí, como si fueran distintas personas, ¿no? Y, en fin, fueron tantos traspiés, tantos vaivenes, que no le eximo de responsabilidad, no, que simplemente creo que fue obediente con la estrategia del partido que estaba dictada desde Moncloa. Y al final, el cordón sanitario, o digamos, no el cordón sanitario, sino ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. O sea, Sánchez, el dique de contención. Sí, el dique de contención para proteger a Sánchez y para proteger a Moncloa y para proteger al PSOE en general, se marca ahí y caen Franco y cae Gabilondo, ¿no? Es, bueno, y además con el episodio tan triste de que el pobre hombre ayer estaba en el hospital y le deseo, desde luego, y estoy segura que todos le deseamos buenísima recuperación, la que se merece, ¿no? Entonces, bueno, es esta era del ruido, esta era de la aceleración, cuando los defectos y fallos del PSOE son muy anteriores a este Gabilondo y a parafraseándole a él mismo, a esta estrategia y a esta táctica electoral. 26 años sin la Comunidad de Madrid. Claro. Cuando tú dices que no tenían los deberes hechos, entiendo que iban postergando la decisión de quién iba a ser el líder de Madrid, hasta que se les convocó unas elecciones anticipadas. Que esto puede pasar, puede pasar en cualquier momento. La verdad es que estando fuera de Madrid a veces se hace difícil explicar Madrid, porque aparte de que todo el mundo estará bastante harto. Pero es que en Madrid no hay política autonómica, en Madrid se hace política nacional. Esto es algo que es estructural de toda la comunidad, porque no tenemos exactamente medios de comunicación de Madrid. Está Telemadrid, pero no es una televisión que de algún modo vertebre el sentido común de la región. No hay periódicos estrictamente regionales. Todo lo que se hace en Madrid se proyecta al exterior y a veces contamina el exterior, ¿no? La Federación Socialista, bueno, yo todavía la llamo así, es un vicio viejo, pero ya no es así, ¿no? El Partido Socialista de Madrid tiene problemas estructurales. Ha sido incapaz de generar liderazgos y de generar candidatos. Pensemos en todos los paracaidistas que ha habido, ¿no? Que posiblemente estuviesen vinculados políticamente a Madrid, pero que venían de fuera, ¿no? Pues Elisabetsky, Miguel Sebastián, Pepo Hernández. Sí, o sea, incluso gente sin trayectoria política. Claro, de tal manera que no ha sido capaz de consolidar referentes que tuviesen verdadero recorrido y trayectoria dentro de Madrid. Pero es que además, y esto es lo que estamos viendo ahora, el problema quizás del PSOE puede ser, el riesgo del PSOE es que el PSOE se madriñelice. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado aquí? Pues que sencillamente hay una correa de transmisión entre el cenáculo muy cerrado que ejecuta las decisiones en Ferraz y las decisiones de la Comunidad de Madrid. No hay una verdadera autonomía en el partido autonómico. Y esto es un riesgo que se extrapole a otras comunidades, porque además el Partido Socialista, que es un partido que defiende una España federal, al menos en estatutos, y que en principio se organiza de un modo federal, debería conceder mucha autonomía, mucho autogobierno y confiar en la sensibilidad territorial de cada una de sus federaciones. Un partido es una conjugación de sensibilidades territoriales y de matices ideológicos dentro de un consenso normativo y de objetivos prácticos comunes. Cuando al final todo se convierte en una facción muy cerrada, que en este caso está en Moncloa, pero que está en Ferraz, y que transmite y que intenta que en cada una de las autonomías estén sus allegados, al final se desnaturaliza absolutamente. El Partido Socialista de Madrid está desnaturalizado desde hace mucho tiempo, pero hay un riesgo de que esto pase en otras regiones, ¿no? Y claro, cuando dimite Franco, pues claro, Franco es verdad que él viene de Madrid, pero es una correa de transmisión de lo que se decide en Ferraz, ¿no? Entonces es, bueno, un chivo expiatorio para aparentar que efectivamente se están rindiendo responsabilidades, pero en el fondo se está protegiendo a quienes las están tomando en realidad. Bueno, a mí me sorprende que sorprendan los resultados del pasado martes en Madrid. Sorprende porque la caída en votos del Partido Socialista en Madrid y en el conjunto de España no surge, no aparece de una forma espontánea el martes, ¿no? Y hay que recordar que ya en las elecciones municipales del año 2015 el Partido Socialista las perdió en Madrid. Manuela Carmena, que pertenecía a otro grupo de izquierda, fue elegida alcaldesa. En el año 2019, entre las elecciones del día 28 de abril y las del 10 de noviembre, el Partido Socialista perdió 721.000 votos, que no es ninguna broma.
¿Y cómo se abordó la solución de ese problema? Pactando con Pablo Iglesias, formando gobierno y creando con eso una cortina de humo que disimulara el problema de fondo que estaba generando esa pérdida de apoyo de un sector que tradicionalmente durante decenios ha apoyado al Partido Socialista. Y en lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para tener esta sangría permanente de votos? Lo que se ha hecho es buscar siempre pues desviar la atención hacia otros asuntos y no entrar en el fondo del problema, que es lo que me temo que está ocurriendo ahora aquí, con la dimisión del señor Franco, con la no recogida de sus cartas credenciales o títulos de diputado del señor Gabilondo, y con lo que está a punto de suceder en Andalucía. Entonces, el problema está en que al Partido Socialista le perjudica el no hacer frente a sus problemas reales y no hacer autocrítica. Pero es que eso esto les pasa a muchos partidos, ¿eh? Sí, pero es que pero es que el Partido Socialista tiene una grandísima responsabilidad institucional en España, porque nadie, vote a quien vote, puede negar que gracias a que el Partido Socialista ha adoptado una actitud, una posición socialdemócrata que arranca con Felipe González, claramente socialdemócrata, ha sido un elemento clave y determinante en la estabilidad política de nuestro país en los últimos 40 años. Se vote o no se vote al Partido Socialista, eso es una evidencia. Y si el Partido Socialista entra en crisis y por lo tanto pierde el liderazgo de la izquierda y corremos el riesgo de que otros partidos que no sabemos quiénes pueden ser asuman ese liderazgo o ese liderazgo se fragmente y sea compartido, eso se puede traducir en una inestabilidad y en una fragilidad del funcionamiento del sistema que ha funcionado bastante bien durante 40 años cuando el Partido Socialista ha liderado la izquierda en España. Es muy preocupante esa falta de autocrítica. Ayer en la ejecutiva del PSOE, hoy lo cuenta José Marcos en su crónica en El País, hubo escasas voces y no fueron bien recibidas ante Pedro Sánchez. Escasas voces que contaron lo que estamos contando aquí, lo que ve cualquier español, ¿no? Y este es un gran problema, porque es verdad, lo ha subrayado Sastre en el editorial del País, el asunto de la superioridad moral de la izquierda, o de cierta izquierda. El menosprecio con el que Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, y Monedero, Monedero Echenique, fue Monedero. Bueno, la formación de Unidas Podemos, el menosprecio que han ejercido contra las opciones de los votantes solo es algo que marca la fealdad de lo que están diciendo y no lo que están señalando. Es decir, hay palabras que te manchan a ti, no a tu objetivo, porque las opciones de los ciudadanos son siempre respetables y es absurdo decir que es que esta gente solo piensa en berberechos, que vota mal, ¿no? Que el ciudadano vota mal. Exacto. No gana porque el ciudadano vota mal. Cuidado con esa superioridad moral. También hay buenas noticias, y es: la improvisación ha fracasado. El arribismo ha fracasado. O sea, espero que no saquen más Pepus Hernández, más el pobre Gabilondo, que le apreciamos y que seguramente es el más digno de todos los de aquellos de los que estamos hablando, pero ha fracasado la improvisación de su candidatura, del planteamiento de la campaña, etcétera. Y sin embargo, no olvidemos que ha crecido de repente una opción alternativa que es Más Madrid y que lo ha hecho precisamente por su coherencia. Y ayer llamaba mucho la atención, ahora iré contigo porque quiero conocer tu opinión sobre esto de la superioridad moral de la izquierda. Ayer llamaba la atención en la conversación que tuvimos, en la entrevista que le hicimos aquí a Íñigo Errejón, como él criticó cómo el resto de la izquierda estaba repartiendo responsabilidades en el electorado por el hecho de haber sido derrotado. Eso fue determinante. Claro, la visión que tiene Errejón es completamente diferente. Ahora voy contigo, Gonzalo, pero estábamos hablando de lo que pasó ayer, de la ejecutiva. Estamos intentando conectar con Inma Carretero, que está en Oporto, y creo que ya estás ahí. Inma Carretero, buenos días. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Allá a Oporto va a llegar Pedro Sánchez para esa cumbre europea. Él viaja con su partido en plena sacudida interna, como estábamos diciendo, no solo por Madrid, porque estamos hablando de Madrid, pero también con Andalucía. Lo primero, en Madrid, cuéntanos un poco cómo se gestó todo lo que pasó ayer en esa ejecutiva, después la dimisión, el anuncio de Gabilondo de no dejar el acta. Sí, bueno, el anuncio de Gabilondo, que fue hospitalizado con una arritmia leve, lo visitó la presidenta de la comunidad. Estos días en el equipo de Gabilondo Ángels decían que no tenía previsto renunciar al acta, pero ayer el secretario de organización, José Luis Ábalos, dio otra versión. Vamos a escucharlo. Yo lamento todas las especulaciones que sobre este caso se han dado. Lo lamento. Lo lamento porque creo que se derivan de ignorar la calidad
y la dignidad de Ángel Gabilondo. Si alguien tenía claro lo que tenía que hacer, era el mismo. Lo ha tenido claro siempre. Eso explicaba Ábalos, a pesar de las explicaciones que nos habían dado desde el equipo de Gabilondo. Quiso hacer ese reconocimiento al candidato socialista, también tuvo palabras para José Manuel Franco, que en realidad estuvo durante toda la mañana de ayer en la gestión del día después de la tormentosa ejecutiva de Madrid. Ferraz no quería dejar caer a Franco, pero con la decisión de la gestora, de la que todavía no hay nombres, pues lo que intenta es ir sofocando el incendio en esa federación, con eso y con un reparto de culpas a todos por igual, que fue lo que vino a decir ayer Ábalos en la rueda de prensa, a pesar de que las listas, la dirección de la campaña, la decisión sobre el candidato, todo se hizo en la Moncloa. Ábalos cerró filas ahí, dijo que no van a hacer un ajuste de cuentas y de hecho en la reunión a puerta cerrada de la Ejecutiva Federal, lo comentaba antes Berna, hubo comentarios sobre el planteamiento de la campaña, alguna crítica indirecta al equipo del presidente, pero nadie se atreve a hacer una acusación explícita porque eso en cierto modo equivale a atacar a Pedro Sánchez. Bueno, esto es sobre Madrid, pero es que luego Inma está Andalucía, la convocatoria de primarias, bueno, porque siguen temiendo, a pesar de que desde el gobierno Juanma Moreno Bonilla insiste en que no va a adelantar las elecciones, pero para que no les pille con el paso cambiado, ya han convocado primarias donde el hombre de Sánchez es Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla, y se va a enfrentar a Susana Díaz, que acepta estas primarias, pero que no le han hecho mucha gracia y se reabre otra vez esa pugna Pedro Sánchez-Susana Díaz. Bueno, Susana Díaz solicitó ayer formalmente las primarias, pero lo hizo forzada por la presión de Ferraz, que ya tenía decidido que iba a adelantarlas. Finalmente van a ser el 13 de junio. Ella puso, en la comparecencia que hizo ayer en Sevilla, puso el acento en que la Dirección Federal ha puesto en marcha la maquinaria interna del partido para elegir la candidatura a la presidencia de la Junta sin haber avisado al partido en Andalucía. Quiere explotar ese discurso que piensa que le puede ir bien en la campaña de una cierta agresión orgánica por parte de la Dirección Federal a la Dirección Andaluza. Pero lo cierto es que ayer Ábalos confirmó que le hizo una llamada por la tarde a Susana Díaz antes de la Ejecutiva Federal, pero no desmintió la versión de Susana Díaz. Vamos a escucharlo. Que simplemente quería conocer la posición de los compañeros de Andalucía respecto del orden del día con el que había sido convocada la Comisión Ejecutiva Regional y por lo tanto yo lo que quería saber es cuál era la posición de la Comisión Ejecutiva, porque en definitiva estos procesos de primarias pues los tiene que aprobar finalmente la Comisión Ejecutiva Federal y ese fue el motivo de mi conversación. Así están las cosas. Ya hubo alguna que otra puya dirigida a Susana Díaz en la rueda de prensa de Ábalos, por ejemplo, cuando subrayó que José Manuel Franco se ha ido para facilitar la renovación y le faltó a Ábalos un decir no como otras, que ya te digo yo, Ángels, que lo vamos a oír en algún momento de lo que queda por delante hasta el 13 de junio de la campaña de primarias que ya es irreversible. Pues nos queda un ratito hasta ese 13 de junio, un mes y un poquito más. Inma, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego si queréis algo de las primeras en Andalucía lo comentamos, pero sí quería, cogiendo un poco el hilo de lo que decía Berna, conocer, y a raíz también de lo que cuenta ese editorial de País, ¿no? Esa superioridad moral que se tradujo en esas críticas que se hizo tanto desde el Partido Socialista como de Unidas Podemos de la forma como vota la gente. Es que es importantísimo. Vamos a ver. Cuando uno explica a alguien algo, normalmente da por sentado que el otro no sabe aquello que se explica. Por lo tanto, adopta una posición de superioridad. Es a veces la figura del maestro, la figura del padre, de la madre, cuando alecciona a sus hijos. Normalmente pasa que eso no tiene resultados. Cuando se educa muchas veces así, sin quizás antes empatizar, ponerte del lado del otro al que estás explicando algo para entender cómo piensa, cómo conoce, entonces el mensaje no se transmite, como si explicar fuese solamente transmitir información. Esto le pasa muchas veces a la izquierda, que parece que explica como si los ciudadanos no supiéramos nada y que parece que tuviésemos que elevarnos a la posición del que explica o a la posición del que está muy indignado a nivel moral por cosas que pasan que son indignantes en sí mismas, pero casi que obliga al activismo, ¿no? Uno parece que a veces para estar del lado de ciertos partidos tiene que ser activista, tiene que llegar a ese nivel de compromiso y no, porque muchas veces los ciudadanos tenemos indignación, tenemos enfado, pero también tenemos otras cosas, tenemos aspiraciones, tenemos anhelos, tenemos incluso ilusiones. Entonces, la izquierda que no conecta con todo eso es una izquierda que está abocada al fracaso. Creo que Rejón ayer lo explicó bien cuando dijo algo como que hay que dejar de construir el pasado para construir el futuro, ¿no? Me pareció que en ese sentido estaba muy acertado, porque los ciudadanos a veces
sabemos cosas, otras veces no sabemos lo que sabemos, pero lo expresamos, y el político tiene que estar muy atento a esas expresiones para darles cauce, ¿no? Entonces esta izquierda aleccionadora, esta izquierda que exige muchísimo, ponerse en una posición casi de activismo, de partisano para estar con ellos, pues claro, está abocada al fracaso. Dicho esto, insisto en que lo de Madrid es bastante excepcional, ¿no? Creo que ha sido, a mí mi sensación después de unos días, aparte de todo lo que se ha analizado, es que ha sido una campaña fake. Ha sido una campaña de mentiras. Para empezar, porque no hacían falta las elecciones y se convocan, y es muy triste que esto es también un rasgo de la política contemporánea, que cuando hay mecanismos que dependen de la buena voluntad de los políticos, pues digamos que estamos abocados a la fatalidad, porque no se pueden convocar con tanto cinismo unas elecciones. Pero es que el Partido Socialista ha presentado un candidato que sabían que iba a perder. Y esto, me duele decirlo, pero es así. Me duele decirlo porque conozco a Ángel y le aprecio mucho. Se sabía que no iba a ganar y no se ha querido gastar un nuevo liderazgo. Y eso es así de claro. Pablo Iglesias sabía que no era el oponente de Ayuso. Quizás tenía más expectativas de superar a Más Madrid, pero sabía que iba a quedar tercero en el mejor de los casos y finalmente ha quedado quinto. Y seguramente barruntaba, como alguna crónica ya está contando, la posibilidad de dejarlo al final de las elecciones. De Edmundo Val no digo nada porque, bueno, estaría feo, ¿no? Pero obviamente tampoco tenía grandes expectativas. De tal manera que al final, claro, las únicas que han tenido un resultado o mayúsculo o notable eran las dos candidatas que iban en serio. Entonces no se puede jugar con unas elecciones, no se puede jugar así con el momento clave de la vida democrática. Me parece muy buena lectura esta. Sí, me permite. Yo creo que con independencia de esa supuesta superioridad moral o intelectual de la izquierda, lo que hay en el fondo es una arrogancia, un tratar de endosar a los demás los errores propios, el fracaso propio. Son incapaces de decir, es que nosotros, en este caso, la cúpula del Partido Socialista, nos hemos equivocado o nos llevamos equivocando desde hace demasiado tiempo y no rectificamos, no hacemos una autocrítica para enderezar el rumbo y hacer que los que fueron nuestros votantes vuelvan a serlo en lugar de haberse pasado a otro partido político. Y esa arrogancia y esa ceguera hace que endoses siempre, es una tendencia bastante humana, cuando eres pequeño y te equivocas en el colegio, haces mal, la culpa es del profesor. No, pero es que ya estos están crecidos. La culpa no es de los electores, es de quienes dirigen ese partido que desde hace tiempo no son conscientes de que está de capa caída, está decayendo. Fijaos en este momento simbólico del debate en Telemadrid, cuando Ángel Gabilondo le tendió la mano a Pablo Iglesias y Pablo, tenemos 12 días para ganar. En medio estaba Mónica García, a la que no aludió, bueno, había aludido previamente, pero quiero decir, en esta gran frase que fue el titular, era Ángel y Pablo. Y quien ganó en ese bloque fue Mónica García, que lo único que hizo fue aplicar coherencia, no improvisar, hablar de lo que importaba a los ciudadanos. Ese ha sido su lema. Por eso yo insisto en que hay buenas noticias. Las hay muy malas para el PSOE y muy malas para Pablo Iglesias, pero hay buenas noticias en el lado progresista, y es una candidatura que se ha centrado en la gestión, en la vivienda, en las vacunas, en la sanidad, etcétera, etcétera, y sobre todo que ha sido coherente con 2 años de oposición. Y eso ha triunfado en ese bloque. El Abierto. Ser Podcast. Ayer a esta misma hora les estábamos contando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se abría a estudiar esa iniciativa de Biden que habíamos conocido durante la noche de apoyar la suspensión de las patentes de las vacunas de manera temporal mientras dure la pandemia. Bueno, a lo largo del día vimos distintas posturas en Europa, con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron a favor de secundar esa propuesta, uno más activo que otro, y con Angela Merkel mucho más escéptica. Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se ve allí esa división de posturas entre los diferentes países de la Unión? Pues con mucha prudencia. Sabéis que rectificar siempre cuesta, y más cuando tienes la sensación que públicamente te están tirando de la oreja, ¿no? Esta es la situación. La Unión está dispuesta a negociar con Biden, pero desea negociar, no quiere quedar como el malo tampoco de esta película, ni que eso sea una enmienda a la totalidad de su estrategia, ¿no? En la práctica, la Unión lo que siempre ha pedido es que se haga en la práctica una política de producción voluntaria, que hayan acuerdos
traslados voluntarios entre farmacéuticas. Esta es la vía que quieren mantener, aunque saben que eso no va a ser suficiente, aunque nunca lo habían aceptado hasta hoy, y por tanto si aceptan negociar. Negociar va a ser complicado. La decisión es en junio en sede de la Organización Mundial del Comercio, en sede de la OMC. Por tanto, hasta entonces hay que ver cómo se indemniza a las farmacéuticas, conscientes de que en el debate se cuelan también las reticencias de quienes creen que la propiedad industrial europea es algo que hay que proteger y no está bien regalarlo, nos dicen, por ejemplo, a los chinos, ¿no? Es una visión que nos llega desde las filas de la derecha, aunque parece que se está gestando un consenso muy claro en el Parlamento para aprobar una resolución que sí introduce, a propuesta también del Grupo Socialista Español, esa demanda para la liberalización de las patentes. Una demanda que Sánchez lleva a la cumbre en forma de propuesta en la que pide que sea compaginable las dos estrategias, es decir, la producción voluntaria, el intercambio voluntario de esas patentes entre empresas farmacéuticas y, evidentemente, la liberalización que ha puesto sobre la mesa Biden. Griselda, hasta luego. Hasta ahora, un beso. A ver, Gonzalo, Biden marcando el camino en otra sorprendente declaración. Ya comentamos en este programa todo lo que nos había llamado la atención de ese discurso a los 100 días de la presidencia, pero la otra noche, sorpresa, cambiando además de rumbo completamente de lo que conocíamos de la Casa Blanca, voy a apoyar la suspensión de las patentes y, claro, señala directamente a la Unión Europea. Sí, yo comentaba la semana pasada que parece que va a pasar como en Misión Imposible, que se quita la máscara y aparece Bernie Sanders debajo, ¿no? Porque está sorprendiéndonos a todos. Es verdaderamente complejo el debate. Hay matices a la idea de la liberalización de las vacunas, con la que yo, en principio y de una manera casi intuitiva, estaría totalmente a favor, porque hay conocimiento que no sé hasta qué punto debería estar sancionado con la propiedad intelectual. Y es bastante triste, y además los que pertenecemos al mundo académico lo vemos, como el conocimiento no circula libremente, como el conocimiento queda coagulado después en circuitos de privilegios, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es verdad que la cuestión es compleja. Primero, porque hay distintas añadidos, aparte de la fórmula misma, que deberían cumplirse para poder aumentar la producción a corto plazo. Uno es la cuestión pues, del mismo proceso de producción y los medios que se requieren. Después son los controles de seguridad. Por el hecho de que tengas la misma fórmula, no está garantizado que los controles de calidad sean exactamente los mismos. Y después que la pandemia no ha acabado y que todavía somos vulnerables a nuevas mutaciones. De modo que, aparte de liberalizar la fórmula, digamos, se deberían prestar expertos, se deberían garantizar, bueno, que se cumplan esos procesos. Hay quien dice, y termino con esto, que Biden, al hacer esa declaración, lo que está ejerciendo es presión para que se cumpla esa tercera vía que está defendiendo la Organización Mundial de la Salud, que es que se faciliten las licencias a empresas que garanticen esos procedimientos de salud para que se puedan fabricar y a un precio razonable. Siempre. Claro. Esta es una situación clamorosa, como lo fue el uso de la penicilina, la vacuna de la polio o las medicaciones contra el SIDA. Por desgracia todavía no hay vacuna contra el SIDA. Es decir, ha habido ocasiones históricas y momentos donde es de tal gravedad lo que está ocurriendo que es clamorosa esa necesidad y hay que hacer todo lo posible para extender las vacunas o medicaciones, y así se hizo en estas ocasiones. Esta, desde luego, es de esas. Y por tanto, hay que hacerlo, hay que avanzar hacia ahí. No se va a avanzar en 3 meses, ni en 3 minutos, ni tal vez en 3 años. Pero efectivamente, esta posición mete presión sobre esas farmacéuticas que, por cierto, han logrado investigar gracias a miles de millones que han recibido por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, y meter presión para que se extienda la producción con otras fábricas en distintos puntos, para que esto se extienda, para que llegue la vacuna a cuanta más gente mejor, y sí o sí, de una manera o de otra, se va a tener que ir avanzando hacia ahí. Sí, pero es que la cesión de las vacunas al resto de las posibles fabricantes no significa que tenga que ser gratuito. Lo que hay hasta el momento es que las empresas, las compañías que han descubierto esas fórmulas de vacunas, firman unos acuerdos con laboratorios, con fabricantes, para que las fabriquen a cambio de un dinero. Y ahora lo que pide el presidente de los Estados Unidos y otros dirigentes políticos es que no sea necesario ese contrato, ese acuerdo entre esas dos partes, sino que el resto de los posibles fabricantes
contribuyentes puedan hacerlo sin necesidad de tal contrato. No gratuitamente, sino pagando, claro, porque se están aprovechando de algo que los demás han creado y que le ha costado un dinero a ellos y a nosotros como contribuyentes que hemos contribuido a financiar eso. El problema no está solo en la gratuidad, que no la es, sino lo ha dicho la presidenta de la Comunidad Foral, es que luego es enormemente difícil elaborarlas, es muy difícil conseguir los materiales con lo que hacer esas fórmulas y luego tener las garantías de que eso se hace con arreglo a los baremos de sanidad que nos aseguren que lo que nos inyectan está bien hecho y no que sea una metedura de pata que nos pueda llevar a la muerte, no como la pandemia, sino por la vacuna. Berna González Harburg, Gonzalo Velasco y Emilio Contreras. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.